La noche en que el silencio habló más fuerte que 40.000 voces, Barcelona nunca duerme del todo. Incluso cuando el sol desaparece detrás del Mediterráneo y las luces comienzan a reflejarse sobre las calles antiguas, la ciudad sigue respirando con una energía que parece imposible de detener. Pero aquella noche, algo era diferente. No fue un terremoto. No hubo sirenas. Ningún acontecimiento político ocupaba las pantallas gigantes instaladas alrededor del Estadio Olímpico. Y, sin embargo, más de 40.000 personas caminaban hacia el mismo lugar, con una sensación difícil de explicar. Muchos habían llegado por curiosidad, otros por tradición, algunos porque un amigo insistió, y unos cuantos porque, aunque ya no sabían si creían en Dios, todavía conservaban una pequeña esperanza de encontrar una respuesta. Nadie imaginaba que regresarían a casa llevando una pregunta mucho más grande que todas las que habían traído. Desde una de las entradas laterales, un hombre vestido de blanco avanzaba lentamente. No saludaba a las cámaras. No levantaba las manos buscando aplausos. No parecía interesado en convertirse en el centro del espectáculo. Observaba los rostros, uno por uno, como si buscara algo que las cámaras jamás podrían captar. Los organizadores esperaban que pronunciara un discurso de apertura. Los periodistas tenían preparadas las primeras líneas de sus artículos. Los fotógrafos ya habían elegido el mejor ángulo para inmortalizar el momento. Pero él hizo algo completamente inesperado. Se sentó. No habló. No comenzó la ceremonia. Simplemente esperó. Durante unos segundos, el inmenso estadio quedó suspendido en una extraña incertidumbre. Los músicos dejaron de tocar. Los voluntarios dejaron de moverse. Incluso quienes estaban revisando sus teléfonos levantaron la vista sin entender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué aquel silencio? ¿Por qué retrasar unas palabras que todos esperaban escuchar? Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. En lugar de acercarse al micrófono, el Papa pidió que hablara otra persona. No un cardenal, no un obispo, no un político, ni siquiera un sacerdote. Pidió que subiera un joven completamente desconocido para la inmensa mayoría de los presentes. Mientras el muchacho caminaba lentamente hacia el centro del escenario, miles de personas comenzaron a preguntarse quién era. No llevaba ningún símbolo de poder. No representaba a ninguna institución. No tenía fama. No había escrito libros. No era un conferencista reconocido. Era simplemente alguien que había aceptado contar la verdad sobre su propia vida. Y aquella verdad terminaría cambiando el sentido de toda la noche. Porque aquella reunión nunca fue diseñada para escuchar discursos perfectos. Fue preparada para escuchar heridas. Heridas que normalmente permanecen ocultas detrás de una sonrisa, detrás del éxito, detrás de una fotografía publicada en redes sociales, detrás de una familia que aparenta estar bien, detrás incluso de una fe que muchas veces parece firme por fuera, mientras se desmorona por dentro. El joven respiró profundamente. Miró durante unos segundos el estadio completamente iluminado. Después, volvió la vista hacia el hombre vestido de blanco. El Papa no dijo una sola palabra. Solo asintió con la cabeza, como quien dice, «Puedes empezar cuando estés listo». Aquel gesto parecía sencillo, pero escondía una decisión profundamente humana. Antes de enseñar, había decidido escuchar. Antes de responder, había elegido compartir el peso del silencio. Y nadie dentro del estadio comprendía todavía que ese pequeño detalle terminaría siendo el verdadero mensaje de toda la noche.
porque hay silencios que nacen del miedo, otros nacen de la indiferencia. Pero existe un silencio mucho más difícil de encontrar, el silencio de quien ama lo suficiente como para escuchar antes de hablar. Esa noche, Barcelona estaba a punto de descubrir la diferencia. Y también nosotros, porque lo que estaba a punto de suceder no cambiaría únicamente la vida de 3 jóvenes, obligaría a miles de personas a hacerse una pregunta que muchos llevaban años evitando. ¿Dónde está Dios cuando el corazón ya no encuentra respuestas? Pero esa no era todavía la parte más sorprendente de la historia. Lo que estaba a punto de revelar el primer testimonio haría comprender que el verdadero vacío no comienza cuando perdemos algo, sino cuando conseguimos todo aquello que el mundo prometía que nos haría felices. Hay preguntas que ningún sermón puede responder si antes nadie se atreve a pronunciarlas. Quizá alguien que vea este video por primera vez se pregunte por qué contar una historia como esta. ¿Por qué volver sobre una noche que, para muchos, pudo parecer simplemente un encuentro entre un papa y miles de jóvenes? ¿Por qué detenernos en unos minutos de silencio, en unas palabras pronunciadas desde un escenario, cuando el mundo parece exigir noticias más rápidas, más espectaculares y más ruidosas? La respuesta es sencilla, porque existen acontecimientos cuya verdadera importancia no puede medirse por los titulares que generan, sino por las preguntas que despiertan en el corazón de quienes los escuchan. Esta narración no pretende reproducir literalmente cada conversación ni presentar una transcripción oficial de lo sucedido. Está inspirada en testimonios públicos, en el espíritu de aquella vigilia y en las enseñanzas permanentes de la Iglesia sobre el sufrimiento, la esperanza y la misericordia. Su propósito no es alimentar la curiosidad, es invitar a una reflexión. Vivimos en una época en la que casi todos aprendimos a mostrar únicamente aquello que funciona. Publicamos nuestras alegrías, escondemos nuestras derrotas, celebramos los éxitos. Silenciamos las noches en las que apenas podemos dormir. Aprendimos a responder «estoy bien», incluso cuando por dentro sentimos que algo se está rompiendo lentamente. Con el paso del tiempo, esa costumbre termina construyendo una cárcel invisible, una prisión donde nadie conoce realmente nuestro dolor. Y, lo que es aún más peligroso, donde nosotros mismos dejamos de reconocerlo. Tal vez por eso Jesús hacía preguntas antes de ofrecer respuestas. Antes de sanar al ciego, preguntó qué deseaba. Antes de levantar al paralítico, miró su sufrimiento. Antes de llamar a Mateo, lo vio sentado en el lugar donde todos lo juzgaban. Dios nunca comienza por el problema, comienza por la persona. Y quizá esa sea una de las lecciones que más necesita recordar nuestra generación. Hoy abundan las soluciones rápidas, consejos en 30 segundos, frases motivacionales, promesas de felicidad instantánea. Pero el alma humana nunca ha funcionado así. Las heridas profundas necesitan algo más que respuestas inteligentes. Necesitan ser escuchadas. Necesitan ser miradas sin miedo. Necesitan descubrir que todavía existe alguien capaz de permanecer a nuestro lado, incluso cuando no encuentra palabras suficientes para explicar el sufrimiento. Esa noche en Barcelona no empezó con una gran homilía. Empezó con algo mucho más difícil, con personas dispuestas a dejar de fingir. Porque reconocer una herida exige mucho más valor que esconderla. Y ese valor puede convertirse en el comienzo de una verdadera transformación. Quizá tú también hayas llegado hasta este video llevando preguntas que nunca has compartido con nadie.
Tal vez has perdido a alguien que amabas. Quizá atraviesas una enfermedad. Puede que tu matrimonio esté pasando por una crisis silenciosa. O tal vez el vacío que sientes no tenga un nombre concreto. Solo sabes que existe y que cada día pesa un poco más. Si ese es tu caso, quédate hasta el final. No porque aquí vayas a encontrar una fórmula mágica, ni porque alguien pueda eliminar el sufrimiento con unas pocas palabras. Quédate porque descubrirás algo que los primeros cristianos comprendieron muy bien y que, con frecuencia, nosotros olvidamos. La fe nunca prometió una vida sin cruz. Prometió que ninguna cruz tendría que cargarse en soledad. Mientras el estadio permanecía en silencio, miles de personas ignoraban que el primer testimonio estaba a punto de poner nombre a una enfermedad espiritual que afecta a millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Una enfermedad que no siempre se nota desde fuera, porque puede esconderse detrás de un buen trabajo, de una familia aparentemente perfecta, de una cuenta bancaria llena, o incluso detrás de una sonrisa que todos creen sincera. El joven que avanzaba hacia el escenario conocía muy bien esa realidad. Durante años había conseguido exactamente aquello que muchos consideran el sueño de cualquier persona. Sin embargo, cada nueva meta alcanzada hacía crecer una sensación imposible de explicar. No era pobreza, no era fracaso, no era soledad física, era algo mucho más profundo. Era la sospecha de que estaba construyendo una vida completa, alrededor de un corazón completamente vacío. Y cuando finalmente tomó el micrófono, el estadio entero comprendió que aquella noche no hablaría un héroe. Hablaría un hombre herido. Y, precisamente por eso, todos estaban a punto de verse reflejados en él. A veces Dios prepara el corazón mucho antes de pronunciar una sola palabra. Mucho antes de que comenzara la vigilia, Barcelona ya respiraba un ambiente distinto. Desde primeras horas de la tarde, las calles cercanas al Estadio Olímpico comenzaron a llenarse de jóvenes procedentes de todos los rincones de España y de muchos otros países. Algunos caminaban cantando, otros rezaban el rosario mientras avanzaban lentamente entre la multitud. Muchos simplemente observaban en silencio, como quien aún no sabe exactamente qué ha venido a buscar. Había mochilas gastadas por largos viajes, banderas de distintas naciones, cruces de madera colgadas del cuello, familias enteras, religiosas, sacerdotes, grupos parroquiales, y también personas que no pertenecían a ninguna comunidad. Muchos confesaban que hacía años no entraban en una iglesia. Sin embargo, aquella noche estaban allí. Nadie podía explicar del todo por qué. Tal vez porque el ser humano nunca deja de buscar sentido, incluso cuando cree haber dejado atrás la fe. En una de las puertas de acceso, una voluntaria sonreía mientras entregaba pequeñas velas apagadas. No eran simples recuerdos del encuentro. Cada una llevaba escrita una frase del Evangelio de San Juan. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Algunos leían aquellas palabras con atención. Otros guardaban la vela sin mirar. Pero, sin saberlo, todos llevaban en las manos un símbolo que adquiriría un significado mucho más profundo al final de la noche. Mientras tanto, dentro del estadio, los preparativos continuaban con precisión. Las luces eran probadas una última vez. Los músicos afinaban sus instrumentos. Los técnicos revisaban los micrófonos. Los organizadores hablaban por los auriculares intentando que nada quedara al azar. Todo parecía cuidadosamente planificado. Todo, menos aquello que verdaderamente cambiaría los corazones.
porque las conversiones nunca obedecen a un programa. El Espíritu Santo no sigue horarios. No aparece cuando una agenda lo decide. Llega cuando encuentra un corazón dispuesto. Y nadie podía saber cuántos corazones estaban a punto de abrirse aquella noche. En uno de los pasillos interiores esperaba Ferran. A simple vista parecía tranquilo. Vestía con sencillez. No llevaba ningún discurso entre las manos. Solo sostenía una pequeña hoja doblada varias veces. No porque fuera a leerla, sino porque necesitaba recordar una frase que había escrito semanas antes y que todavía le costaba pronunciar en voz alta. La había repetido muchas veces delante del espejo. La había rezado. Había intentado cambiarla, pero cada vez terminaba escribiendo exactamente las mismas palabras, porque eran la verdad. Y la verdad, cuando nace de una herida, rara vez necesita adornos. A pocos metros de él esperaba Carmina. Sus manos temblaban ligeramente. No por miedo al público. Había vivido cosas mucho más difíciles que hablar delante de miles de personas. Lo que realmente la inquietaba era otra cosa. Volver a recordar. Porque algunas cicatrices dejan de doler cuando permanecen ocultas, pero vuelven a abrirse en el instante en que alguien les pone nombre. Más atrás permanecía Cecilia, con el rosario entre los dedos. No decía nada. Rezaba en silencio. No pedía que todo saliera perfecto. Solo pedía tener fuerzas para contar aquello que durante años había guardado en lo más profundo de su corazón. Los tres habían llegado por caminos completamente distintos. Tres historias, tres heridas, tres formas diferentes de perder la esperanza. Y, sin embargo, aquella noche descubrirían que el sufrimiento humano siempre termina haciéndose las mismas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Me escuchó alguna vez? ¿Tiene sentido seguir creyendo? Mientras esperaban, el estadio continuaba llenándose. Las conversaciones iban disminuyendo poco a poco, como ocurre en los templos antes de comenzar una gran celebración, no porque alguien pidiera silencio, sino porque el silencio empezaba a imponerse por sí solo. Es curioso. Vivimos rodeados de ruido, música constante, notificaciones, pantallas, opiniones, discusiones, y sin embargo, el alma solo consigue escuchar las preguntas importantes cuando todo lo demás calla. Quizá por eso los evangelios muestran tantas veces a Jesús retirándose al desierto. No huía de las personas. Buscaba un lugar donde la voz del Padre pudiera escucharse sin interferencias. Aquella noche, en medio de un estadio lleno de personas, comenzaba a nacer un pequeño desierto interior. Miles de corazones seguían latiendo, pero cada vez hablaban menos. En ese instante apareció el Papa. No entró como entra una celebridad. No buscó los focos. No caminó con prisa. Avanzó despacio, saludando a quienes se encontraba cerca, deteniéndose unos segundos con algunos jóvenes enfermos, tomando entre sus manos las de una anciana que lloraba discretamente en primera fila. Ninguna cámara podía registrar completamente esos pequeños gestos. Sin embargo, quienes estaban cerca comprendieron algo importante. Para él, ninguna multitud era más importante que una sola persona. Esa ha sido siempre la lógica del Evangelio. El buen pastor deja 99 ovejas para buscar una. Jesús se detiene por un ciego mientras toda una ciudad lo espera. Habla con una samaritana cuando todos preferían ignorarla. Porque para Dios nadie es un número. Nadie es invisible. Cuando finalmente llegó al escenario principal, el aplauso fue largo. Muy largo. Pero él no respondió levantando las manos.
esperó. Dejó que el aplauso muriera lentamente, y entonces volvió a producirse aquel silencio extraño. Un silencio que ya no resultaba incómodo. Un silencio que empezaba a sentirse como una oración. El Papa recorrió con la mirada el inmenso estadio. Después miró hacia donde esperaban los tres jóvenes. No necesitó llamarlos. Ellos comprendieron que había llegado el momento. Ferran respiró profundamente. Sintió que las piernas le pesaban. Por un instante pensó en dar media vuelta. Pensó que sería más fácil guardar otra vez su historia, seguir fingiendo, volver a casa y continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Pero recordó una frase que había escuchado años atrás durante una confesión. La verdad que más miedo te da contar suele ser la puerta por la que Dios quiere empezar a sanarte. Cerró los ojos, hizo una breve oración y comenzó a caminar hacia el centro del escenario. Cada paso parecía más lento que el anterior. Miles de personas seguían sus movimientos sin conocer todavía su nombre, sin imaginar que, en apenas unos minutos, aquel joven pondría palabras a un vacío que muchos llevaban años intentando esconder. Porque hay una pobreza mucho más difícil de reconocer que la falta de dinero. La pobreza de quien lo tiene todo. Y aún así descubre que su corazón continúa sintiéndose completamente solo. Y esa sería la primera gran confesión de la noche. Hay personas que pierden la esperanza después de fracasar. Otras la pierden precisamente cuando consiguen todo aquello que soñaban. Ferran llegó al centro del escenario con el micrófono entre las manos. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. No porque hubiera olvidado sus palabras, sino porque, al mirar aquel mar de rostros iluminados por miles de pequeñas luces, comprendió que ya no podía esconderse detrás de un discurso bien preparado. Aquella noche no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para decir la verdad. Respiró profundamente. Sonrió con cierta timidez y comenzó con una frase que sorprendió incluso a quienes lo conocían. Si me hubieran preguntado hace 5 años si era feliz, habría respondido que sí sin pensarlo 2 veces. El estadio permaneció completamente en silencio. Tenía un buen trabajo, un salario que muchos amigos envidiaban. Viajaba constantemente. Publicaba fotografías desde lugares increíbles. Cada vez que subía una imagen, cientos de personas reaccionaban diciendo que querían tener mi vida. Hizo una breve pausa. Después añadió con una sonrisa triste. Y, durante un tiempo, yo también me lo creí. Algunas personas comenzaron a asentir lentamente. No porque conocieran a Ferran, sino porque aquellas palabras les resultaban demasiado familiares. Vivimos en una cultura donde aprendemos a medir el valor de una vida por aquello que puede verse. El trabajo, la casa, el coche, los viajes, los seguidores, las oportunidades. Como si el éxito exterior pudiera convertirse automáticamente en paz interior. Pero el corazón humano nunca ha obedecido esa lógica. San Agustín lo expresó hace siglos con una frase que sigue atravesando generaciones. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ferran continuó. Cada vez que conseguía una meta, aparecía otra inmediatamente. Pensaba que el problema era que todavía no había alcanzado suficiente. Una promoción más. Un mejor sueldo. Otro reconocimiento. Otro viaje. Otra compra. Otra meta. Siempre otra. Siempre un poco más lejos. Vivía convencido de que la siguiente conquista me haría sentir completo. Miró al suelo unos segundos. Después levantó nuevamente la vista. Nunca ocurrió. Las palabras quedaron suspendidas sobre el estadio.
no eran dramáticas. Precisamente por eso resultaban tan poderosas, porque hablaban de un sufrimiento silencioso, ese que casi nadie detecta. El sufrimiento de quien parece tener una vida perfecta, mientras por dentro empieza a derrumbarse lentamente. Ferran explicó que hubo una noche que cambió todo. Regresó a casa después de recibir una noticia extraordinaria. Había conseguido el ascenso por el que llevaba años trabajando. Sus compañeros organizaron una celebración. Hubo aplausos, abrazos, fotografías, mensajes de felicitación, todo aquello que había imaginado durante tanto tiempo. Cuando llegó a su apartamento, dejó las llaves sobre la mesa. Encendió una pequeña lámpara, y el silencio llenó cada rincón de la habitación. Pensó que sentiría una inmensa alegría. Esperó unos minutos. Después, media hora. Luego, una hora. Pero lo único que apareció fue una pregunta que nunca antes había tenido el valor de formular. ¿Y ahora qué? No era una pregunta sobre el trabajo. Era una pregunta sobre toda su existencia. Porque cuando una persona alcanza aquello que llevaba años persiguiendo y aún así continúa sintiéndose vacía, descubre que el problema no estaba en la meta, estaba en el camino, y quizá también en el lugar donde había puesto su esperanza. Ferran confesó que aquella noche se sentó en el suelo del salón, sin televisión, sin música, sin teléfono, solo él, y un silencio que le resultaba insoportable. Intentó distraerse, abrió las redes sociales, leyó los mensajes de felicitación, respondió algunos, pero cuanto más leían los demás que era un hombre afortunado, más aumentaba dentro de él la sensación de estar viviendo una mentira, porque nadie veía lo que ocurría cuando la pantalla se apagaba. Nadie conocía el cansancio que escondía detrás de su sonrisa. Nadie imaginaba que llevaba meses despertándose cada mañana con una pregunta imposible de responder. ¿Para qué sirve ganar el mundo entero si por dentro me siento cada vez más vacío? Sin saberlo, estaba repitiendo casi palabra por palabra la enseñanza de Jesús, pero entonces él aún no lo comprendía. Se había alejado de la fe muchos años antes, no porque odiara a Dios, simplemente había llegado a pensar que ya no lo necesitaba. El trabajo ocupaba sus días, las obligaciones llenaban su agenda, los fines de semana desaparecían entre compromisos, y poco a poco dejó de rezar. Después dejó de ir a misa. Más tarde dejó incluso de hacerse preguntas sobre Dios. No fue una ruptura, fue un alejamiento lento, tan lento que apenas lo notó. Hasta que un día descubrió que podía pasar meses enteros sin dirigirle una sola palabra al Señor. Y, sin embargo, cuanto más se alejaba de Dios, más intentaba llenar ese espacio con otras cosas. Más trabajo, más actividades, más consumo, más entretenimiento. Pero el vacío permanecía exactamente donde estaba, como un pozo que nunca terminaba de llenarse. Ferran respiró profundamente. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No lloraba por vergüenza. Lloraba porque estaba recordando al hombre que había sido, y comprendía cuánto tiempo había pasado intentando demostrar a todos que era fuerte, cuando, en realidad, llevaba años pidiendo ayuda en silencio. Entonces, pronunció la frase que dejó inmóvil a todo el estadio. Lo peor no era sentirme vacío. Hizo una pausa. Lo peor era pensar que Dios ya no tendría ningún motivo para buscar a alguien como yo. Aquellas palabras atravesaron el corazón de miles de personas, porque muchos compartían el mismo miedo. El miedo de haber estado demasiado lejos, demasiado tiempo. El miedo de haber decepcionado tanto a Dios que ya no quedara camino de regreso. Ferran levantó lentamente la mirada. Buscó al Papa.
El Santo Padre seguía escuchándolo sin interrumpir, sin corregir, sin responder todavía. Solo escuchaba, con la misma atención con la que un padre escucha a un hijo que, después de muchos años, por fin encuentra el valor para contar toda la verdad. Y fue precisamente en ese instante cuando Ferran decidió revelar el episodio que había cambiado para siempre su manera de entender a Dios. Un encuentro tan sencillo que jamás habría imaginado que terminaría llevándolo hasta aquella noche, delante de 40.000 personas. Porque a veces el comienzo de una conversión no sucede dentro de una iglesia, sino en el momento más ordinario e inesperado de la vida. La mayoría de las conversiones no comienzan con un milagro, comienzan con una pregunta que ya no podemos seguir ignorando. El estadio seguía completamente en silencio. Nadie miraba el teléfono. Nadie hablaba con la persona que tenía al lado. Era como si, por unos instantes, las 40.000 personas presentes hubieran dejado de escuchar únicamente la historia de Ferran para comenzar a escuchar la suya propia. Ferran volvió a tomar aire. Después sonrió con cierta vergüenza. Siempre imaginé que, si algún día regresaba a Dios, sería porque ocurriría algo extraordinario. Algunos rieron suavemente. Él también. Esperaba un gran milagro, una señal en el cielo, algo imposible de explicar. Negó lentamente con la cabeza, pero Dios decidió buscarme de una manera muchísimo más sencilla. Volvió a guardar silencio unos segundos. Lo hizo a través de una anciana. La curiosidad recorrió el estadio. Aquello no era lo que nadie esperaba. Ferran explicó que, después de aquella noche en la que comprendió que el éxito no había llenado su corazón, comenzó a caminar sin rumbo por la ciudad siempre que terminaba de trabajar. No buscaba nada. Simplemente necesitaba escapar del apartamento donde el silencio se había convertido en un enemigo. Una tarde entró en una pequeña cafetería del barrio. Era un lugar antiguo, sin música moderna, sin decoración llamativa, solo unas pocas mesas de madera y el aroma constante del café recién preparado. Pidió un café. Se sentó junto a la ventana y permaneció allí casi una hora mirando a la gente pasar. En la mesa de al lado estaba sentada una mujer mayor. Leía un pequeño evangelio de bolsillo. De vez en cuando levantaba la vista y sonreía a quien entraba. Nada más. No predicaba, no discutía, no intentaba convencer a nadie. Simplemente transmitía una paz que Ferran no recordaba haber visto en mucho tiempo. Cuando se levantó para marcharse, la anciana olvidó el pequeño libro sobre la mesa. Ferran corrió para alcanzarla. «Señora, ¿ha olvidado esto?» Ella lo recibió con una sonrisa inmensa, como si acabara de recuperar un tesoro. «Gracias, hijo». Después lo miró fijamente durante unos segundos. No fue una mirada incómoda. Fue una de esas miradas que parecen atravesar las máscaras sin hacer daño. Entonces hizo una pregunta inesperada. «¿Hace mucho que estás cansado?» Ferran sintió un escalofrío. No entendía cómo aquella mujer podía saberlo. Él sonrió para disimular. Respondió casi automáticamente. «No, solo estoy un poco ocupado». La anciana sonrió de nuevo, pero esta vez negó lentamente con la cabeza. «No te pregunté si estabas ocupado». Hizo una pequeña pausa. «Te pregunté si estabas cansado». Aquellas palabras quedaron resonando en su interior durante días, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no le había preguntado por su trabajo, ni por sus proyectos, ni por sus logros. Había preguntado por él, por su corazón. Ferran confesó que aquella conversación apenas duró 2 minutos,
La mujer se despidió. Le deseó que Dios lo bendijera y desapareció entre la gente. Nunca volvió a verla. Nunca supo su nombre. Pero aquella pregunta comenzó a perseguirlo. ¿Hace mucho que estás cansado? Intentó olvidarla. Se concentró nuevamente en el trabajo. Aceptó nuevos proyectos. Llenó otra vez su agenda. Pero la pregunta regresaba cada noche, como un eco, como una voz que ya no podía silenciar. Hasta que un domingo, casi por impulso, decidió entrar en una iglesia que encontraba abierta durante uno de sus paseos. No recordaba cuándo había sido la última vez que cruzaba una puerta así. Le resultaba extraño, casi ajeno. Había turistas haciendo fotografías. Algunas personas rezaban. Una madre encendía una vela junto a su hija pequeña. Un anciano permanecía arrodillado con los ojos cerrados. Todo parecía extraordinariamente sencillo. Y precisamente por eso le impresionó. Porque el mundo fuera de aquellas paredes nunca dejaba de correr. Allí dentro, nadie tenía prisa. Ferran se sentó al fondo. No sabía rezar. O quizás sí. Simplemente había olvidado cómo hacerlo. Miró el crucifijo durante varios minutos. No pidió dinero. No pidió éxito. Ni siquiera pidió soluciones. Solo pronunció una frase casi en susurro. Dios, si todavía estás ahí, yo también sigo aquí. Nada ocurrió. No escuchó voces. No apareció ninguna luz sobrenatural. No sintió una emoción extraordinaria. Y, sin embargo, al salir de aquella iglesia, llevaba una paz pequeña, muy pequeña, tan frágil que casi parecía inexistente. Pero era la primera paz auténtica que experimentaba en muchos años. Comprendió entonces algo que nunca había imaginado. Durante mucho tiempo había repetido, «Estoy buscando a Dios». Pero aquella tarde comenzó a sospechar que la realidad era exactamente la contraria. No era él quien había comenzado la búsqueda. Era Dios quien jamás había dejado de buscarlo. Como el padre de la parábola que espera cada día el regreso del hijo. Como el pastor que sale tras la oveja perdida. Como Jesús que levanta la vista para encontrar a Zaqueo antes incluso de que Zaqueo piense en bajar del árbol. Dios siempre toma la iniciativa. Siempre. Nosotros creemos que damos el primer paso. Pero cuando miramos hacia atrás, descubrimos que Él llevaba mucho tiempo preparando el camino. Ferran levantó lentamente la mirada. Las lágrimas ya no eran de tristeza. Había una serenidad nueva en su rostro. Entonces, dijo la frase que hizo contener el aliento a todo el estadio. Yo pensaba que había abandonado a Dios. Sonrió. Con el tiempo descubrí que el único que seguía esperándome era Él. Nadie aplaudió. Nadie quiso romper aquel momento, porque había verdades demasiado profundas para responderlas con ruido. Y fue entonces cuando el Santo Padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Por primera vez desde que comenzó el testimonio. No para responder, sino para hacer una sola pregunta. Una pregunta que cambiaría por completo el rumbo de la noche. Ferran, cuando comprendiste que Dios nunca dejó de buscarte, ¿qué fue lo más difícil de aceptar? Y la respuesta abriría una herida que no pertenecía únicamente a Ferran. Era la herida de toda una generación que había aprendido a vivir como si Dios fuera prescindible, hasta descubrir que ninguna otra cosa podía ocupar su lugar. No siempre es difícil creer que Dios existe. A veces, lo más difícil es creer que todavía puede amarnos. Durante unos segundos, Ferran permaneció inmóvil. La pregunta del Santo Padre había sido sencilla, pero había tocado exactamente el lugar que durante años había intentado mantener oculto. No era una pregunta sobre el pasado, era una pregunta sobre su corazón.
Bajó lentamente la mirada, respiró hondo y respondió con una sinceridad que hizo desaparecer cualquier distancia entre él y las miles de personas que lo escuchaban. Lo más difícil no fue creer que Dios podía perdonarme. Hizo una pausa. Sus labios temblaron ligeramente. Lo más difícil fue creer que todavía quisiera hacerlo. Aquellas palabras atravesaron el estadio como una flecha, porque muchos conocían esa sensación, no la de haber cometido un gran error, sino la de sentirse indignos de volver. Hay una mentira que el enemigo repite desde el principio de la historia. No suele decirnos que Dios no existe. Eso sería demasiado evidente. Prefiere susurrarnos algo mucho más peligroso. Dios puede amar a los demás. Puede perdonar a otros. Pero tú ya has ido demasiado lejos. Es la misma mentira que hizo esconderse a Adán. La misma que convenció a Pedro de que ya no era digno después de negar 3 veces a Jesús. La misma que llevó al hijo pródigo a preparar un discurso para pedir que lo recibieran únicamente como un sirviente. El miedo siempre exagera nuestra culpa, mientras que el amor de Dios siempre supera nuestra imaginación. Ferran continuó. Durante años pensé que, si algún día regresaba a la iglesia, todos me mirarían como un fracasado. Recordó la primera vez que volvió a asistir a misa. Había elegido una parroquia donde nadie lo conociera. Entró cuando la celebración ya estaba comenzando. Se sentó en el último banco. Esperaba marcharse antes de que terminara. No quería hablar con nadie. Solo observar. Solo comprobar si todavía quedaba un lugar para alguien como él. Mientras escuchaba las lecturas, apenas podía concentrarse. No dejaba de mirar alrededor. Veía familias, personas mayores, niños, jóvenes, y una idea no dejaba de repetirse dentro de él. Ellos sí pertenecen aquí. Yo no. Cuando terminó la misa, se levantó rápidamente para marcharse. Pero un sacerdote anciano se acercó sonriendo. No le preguntó por qué había desaparecido tantos años. No le pidió explicaciones. No quiso saber qué pecados llevaba sobre los hombros. Simplemente le estrechó la mano y dijo, «¡Qué alegría volver a verte!». Ferran lo miró confundido. «Padre, creo que me está confundiendo con otra persona». El sacerdote sonrió aún más. «No». Hizo una breve pausa. «Te estaba esperando Dios. Yo solo tuve la suerte de estar aquí cuando llegaste». Aquella frase desarmó todas sus defensas. Durante años había preparado respuestas para ser juzgado, pero nadie lo juzgó. Había imaginado reproches. Encontró misericordia. Esperaba distancia. Encontró acogida. En ese momento comprendió algo que nunca había entendido mientras vivía lejos de la fe. La iglesia no es un museo de personas perfectas. Es un hospital donde los heridos aprenden nuevamente a respirar. Y nadie entra en un hospital porque todo marche bien. Se entra porque algo necesita ser sanado. El Papa seguía escuchándolo con una atención absoluta. No interrumpía. No completaba las frases. Simplemente permanecía presente. Y aquella presencia decía mucho más que cualquier discurso. Porque una de las formas más profundas del amor cristiano consiste precisamente en eso. Estar, sin prisa, sin imponer respuestas, sin intentar arreglar inmediatamente el dolor del otro. Jesús hizo eso incontables veces. Antes de resucitar a Lázaro, lloró. Antes de devolver la vista al ciego, se detuvo. Antes de responder a la mujer samaritana, escuchó su historia. El amor nunca empieza hablando, empieza acompañando. Ferran volvió a mirar al público. Ya no veía 40.000 personas, veía miles de rostros marcados por historias diferentes, y comprendió
que probablemente muchos estaban luchando contra el mismo pensamiento que lo había perseguido durante años. Ese pensamiento que dice, ya es demasiado tarde. Entonces levantó ligeramente la voz, no para gritar, sino para que nadie dejara de escuchar la frase que estaba a punto de pronunciar. Si hoy hay alguien aquí convencido de que Dios ya no puede amarlo, hizo una pausa. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No quiero decirle que esa fue exactamente la mentira que casi destruyó mi vida. El estadio permanecía inmóvil. Incluso el viento parecía haberse detenido. Ferran continuó. No fue Dios quien se alejó de mí. Fui yo quien dejó de mirar hacia Él. Y cuando finalmente levanté la vista, sonrió con una paz que no tenía al comenzar la noche. Descubrí que Él seguía exactamente donde siempre había estado. Muchos bajaron la cabeza. Otros comenzaron a llorar en silencio, porque comprendieron que aquella historia ya no pertenecía únicamente a Ferran. Era también la historia de millones de personas que un día dejaron de rezar, sin darse cuenta, que comenzaron a faltar a misa pensando que sería solo por unas semanas, que cambiaron lentamente la confianza en Dios por la confianza en sus propias fuerzas, hasta descubrir que el corazón humano puede soportar el cansancio, pero no sabe vivir sin esperanza. Fue entonces cuando el Santo Padre hizo algo completamente inesperado. En lugar de responder inmediatamente al testimonio de Ferran, se levantó de su asiento, bajó lentamente del escenario y caminó directamente hacia el joven. Nadie entendía lo que iba a suceder. Las cámaras intentaban seguir cada movimiento, pero había gestos que ningún objetivo podía captar completamente. El Papa llegó hasta Ferran. No tomó el micrófono, no pronunció ninguna enseñanza, simplemente abrió los brazos y lo abrazó. Un abrazo largo, silencioso, sin una sola palabra. Y, en ese instante, todo el estadio comprendió una verdad que ninguna homilía habría podido explicar mejor. Antes de corregir nuestras heridas, Dios siempre nos abraza dentro de ellas. Hay heridas que no se ven, y, precisamente por eso, son las que más fácilmente pasan desapercibidas. El abrazo terminó. Durante unos segundos, nadie habló. Ni el Papa, ni Ferran, ni las miles de personas que llenaban el estadio. Aquel silencio ya no era incómodo. Era un silencio sagrado, como el que permanece después de una oración pronunciada con toda el alma. El Santo Padre apoyó suavemente una mano sobre el hombro de Ferran. No hizo falta decir nada más. A veces, el amor encuentra un lenguaje que las palabras nunca alcanzan. Mientras Ferran regresaba lentamente a su asiento, otra figura comenzó a caminar hacia el escenario. Era Carmina. Su paso era lento, sereno, pero quienes la observaban de cerca podían notar un leve temblor en sus manos. No era miedo al público, era el peso de una historia que había permanecido escondida durante demasiado tiempo. Cuando llegó al centro, respiró profundamente. Miró durante unos segundos el cielo oscuro que cubría Barcelona. Después, observó las miles de pequeñas luces que brillaban entre el público. Parecían estrellas, y por primera vez en muchos años, aquella imagen no le producía tristeza. Tomó el micrófono, sonrió con timidez, y comenzó diciendo algo que nadie esperaba. Hubo un tiempo en el que yo también miraba el cielo cada noche. Hizo una pausa, pero no buscaba a Dios. El estadio quedó completamente inmóvil. Solo quería saber si alguien podía escuchar el último grito de una persona que ya no quería seguir viviendo. Las palabras cayeron como un golpe silencioso. Muchos bajaron la cabeza. Otros dejaron escapar lágrimas casi de inmediato.
porque, aunque pocas veces se habla de ello, todos conocemos a alguien que ha sentido ese abismo. O quizá nosotros mismos hemos estado alguna vez demasiado cerca de él. Carmina continuó. No fue de un día para otro. Negó lentamente con la cabeza. Nadie se despierta una mañana deseando desaparecer. Todo comienza mucho antes, con pequeños dolores, con decepciones, con pérdidas, con heridas que parecen soportables por separado, pero que, poco a poco, terminan acumulándose como piedras dentro del corazón. Ella había crecido en una familia creyente. Recordaba a su madre rezando cada noche. Recordaba las misas dominicales, las fiestas patronales, las primeras comuniones. Todo eso había formado parte de su infancia. Pero al llegar a la universidad, algo cambió. No fue una discusión sobre religión, no fue una crisis intelectual, fue algo mucho más cotidiano. La vida comenzó a acelerarse, las responsabilidades aumentaron, las amistades cambiaron, las prisas ocuparon el lugar del silencio. Y, casi sin darse cuenta, Dios dejó de ser una presencia para convertirse en un recuerdo. Después, llegaron otros golpes. La muerte inesperada de una persona muy cercana. Una relación que terminó de forma dolorosa. El fracaso de proyectos en los que había puesto toda su ilusión. Cada pérdida parecía soportable, pero juntas fueron construyendo una oscuridad que nadie desde fuera podía ver. Porque Carmina seguía sonriendo, seguía trabajando, seguía respondiendo con un «todo bien» cada vez que alguien preguntaba cómo estaba. Y esa es una de las tragedias más silenciosas de nuestro tiempo. Hemos aprendido a esconder el sufrimiento con tanta habilidad, que incluso quienes nos aman dejan de notar que estamos pidiendo ayuda. Carmina recordó una tarde especialmente difícil. Había pasado todo el día rodeada de personas, había reído, había conversado, incluso había hecho planes para el fin de semana. Pero al cerrar la puerta de su apartamento sintió un peso insoportable. Se dejó caer en el suelo y comenzó a llorar. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que ya no tenía fuerzas. Intentó rezar. Las palabras no salían. Abrió una Biblia que llevaba meses cubierta de polvo. La cerró de nuevo. Pensó, ¿de qué sirve rezar si Dios guarda silencio? Aquella pregunta comenzó a perseguirla durante semanas. Después llegaron las noches sin dormir, las mañanas sin ilusión, la sensación constante de caminar sin rumbo. Cada nuevo amanecer parecía más pesado que el anterior. Y, lo más doloroso de todo, era que nadie parecía darse cuenta. Porque la tristeza profunda rara vez hace ruido. Aprende a disfrazarse, aprende a sonreír, aprende incluso a parecer fuerte. Carmina levantó la mirada. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, pero hablaba con una serenidad sorprendente. Como quien ha dejado de tener miedo a la verdad. Llegó un momento en el que dejé de pedir que Dios cambiara mi vida. El estadio permanecía inmóvil. Solo le pedía que terminara mi dolor. Aquellas palabras hicieron que muchas personas cerraran los ojos. No había dramatismo en su voz, solo un inmenso cansancio. El cansancio de quien ha luchado demasiado tiempo, de quien ya no encuentra sentido para seguir adelante. Carmina respiró profundamente antes de continuar. Lo peor no era sufrir, negó con suavidad. Lo peor era pensar que mi sufrimiento ya no le importaba a nadie. Durante unos segundos volvió el silencio. Entonces, el Papa inclinó ligeramente la cabeza. No parecía sorprendido, parecía comprender perfectamente cada una de aquellas palabras. Porque la Iglesia conoce desde hace siglos una verdad que el mundo moderno suele olvidar.
el sufrimiento compartido comienza a perder parte de su peso. El sufrimiento oculto puede llegar a aplastar el alma. Carmina secó discretamente una lágrima, miró al Santo Padre y dijo algo que hizo contener la respiración a todo el estadio. Hubo una noche, su voz se quebró, respiró otra vez, en la que estuve convencida de que Dios no respondería jamás. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad, porque todos intuían que lo que estaba a punto de contar sería el momento más doloroso de toda la vigilia. Y, sin embargo, también sería el instante en que comenzaría el milagro más silencioso de aquella noche. Porque, cuando creemos que Dios calla, a menudo es porque está preparando una respuesta que llegará de una forma completamente distinta a la que imaginábamos. Hay momentos en los que Dios no responde inmediatamente, porque antes necesita sanar la pregunta que llevamos dentro. Carmina permanecía inmóvil. Las lágrimas seguían recorriendo lentamente su rostro. Todo el estadio esperaba escuchar cómo terminaba aquella historia. Pero, en ese preciso instante, el Santo Padre levantó suavemente la mano, no para interrumpirla, sino para invitarla a hacer algo inesperado. «Espera un momento». Su voz fue serena, casi un susurro. Carmina guardó silencio. Miles de personas hicieron lo mismo. Pasaron algunos segundos. 5, 10, quizá 15. Nadie podía decirlo con certeza. Cuando el corazón está verdaderamente atento, el tiempo deja de medirse con el reloj. Entonces, el Papa preguntó con una dulzura extraordinaria: ¿escuchan este silencio? Muchos miraron a su alrededor. No se oía absolutamente nada. Ni conversaciones, ni teléfonos, ni aplausos. Solo el viento que atravesaba lentamente el estadio. El Santo Padre volvió a hablar. Durante años, muchos creyentes han pensado que el silencio de Dios significa ausencia. Hizo una pausa. Pero el silencio de Dios y la ausencia de Dios no son la misma cosa. Aquellas palabras comenzaron a abrir un espacio nuevo en el corazón de quienes escuchaban. Porque casi todos, en algún momento de la vida, habían pronunciado la misma pregunta. «Señor, ¿por qué no respondes?». El Papa continuó. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos pensaron que el Padre había guardado silencio. Miró lentamente el crucifijo que presidía el escenario. Sin embargo, precisamente en aquel aparente silencio estaba ocurriendo la mayor obra de amor de toda la historia. Nadie apartaba la vista. Nosotros solemos interpretar el silencio como un vacío. Dios, en cambio, muchas veces utiliza el silencio como un lugar donde el corazón aprende a escuchar de una manera nueva. Aquellas palabras no pretendían ofrecer una explicación fácil al sufrimiento, porque el dolor nunca se resuelve con teorías, pero sí abrían una puerta hacia una comprensión distinta de la fe. El Papa sonrió ligeramente. Piensen en una madre que permanece toda la noche junto a la cama de su hijo enfermo. Volvió a hacer una pausa. Quizá no habla. Quizá no puede quitarle el dolor. Pero permanece. Levantó lentamente la mirada. ¿Diríamos que esa madre está ausente solo porque guarda silencio? Miles de personas negaron casi instintivamente. Entonces, su voz apenas superaba el silencio. ¿Por qué pensamos que Dios deja de estar con nosotros simplemente porque no responde del modo que esperamos? El estadio entero parecía contener el aliento. El Santo Padre no hablaba como un profesor, hablaba como un pastor, como alguien que también había atravesado noches oscuras. Continuó. Hay respuestas que Dios nos concede inmediatamente.
Hay otras que tardan años. Y existen algunas que solo comprenderemos plenamente cuando estemos delante de Él. Nadie protestó, porque aquella afirmación no evitaba el misterio, lo respetaba, y eso la hacía profundamente verdadera. El Papa volvió a mirar a Carmina. «Hija». Su voz estaba llena de ternura. Cuando aquella noche pensaste que Dios no respondía, se acercó un paso más. ¿Qué esperabas exactamente de él? Carmina tardó varios segundos en contestar. Respiró profundamente. Después dijo con absoluta honestidad: «Esperaba que quitara el dolor». El Papa asintió lentamente, como si hubiera escuchado esa respuesta miles de veces. «Es una oración muy humana», sonrió. «Todos la hemos hecho alguna vez». Miró entonces hacia el inmenso estadio. «Pero existe una diferencia muy grande entre pedir que desaparezca la cruz». Hizo una pausa. Y descubrir que Cristo decide cargarla con nosotros. Aquella frase produjo un silencio todavía más profundo, porque cambiaba completamente la perspectiva. La pregunta ya no era solamente ¿por qué Dios permite esto? La pregunta comenzaba a transformarse en otra mucho más difícil. ¿Quién camina conmigo mientras lo atravieso? El Papa continuó. El Evangelio nunca promete que los discípulos estarán libres del sufrimiento. Promete algo mucho más grande, que nunca sufrirán solos. Muchos comenzaron a llorar discretamente, no porque hubieran encontrado todas las respuestas, sino porque, quizá por primera vez en mucho tiempo, dejaban de sentirse abandonados. Carmina cerró los ojos. Aquellas palabras despertaban recuerdos que había intentado olvidar. Recordó la habitación donde había pasado tantas noches llorando. Recordó las veces que había dicho: «Señor, si estás aquí, dame una señal». Y, de pronto, comprendió algo que nunca había visto. Durante todas aquellas noches, no había dejado de respirar. Siempre apareció alguien que llamó en el momento justo. Siempre hubo una mano tendida, una amiga, su madre, un sacerdote, una vecina, una desconocida que sonrió cuando más lo necesitaba. Quizá Dios no había respondido de la forma que ella esperaba, pero había estado presente de maneras que solo ahora comenzaba a reconocer. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Esta vez ya no nacían únicamente del dolor, nacían también del agradecimiento. Entonces el Santo Padre pronunció una frase que muchos escribirían más tarde en sus cuadernos y compartirían durante semanas. A veces pedimos que Dios cambie nuestras circunstancias. Hizo una breve pausa. Y Él comienza cambiando nuestro corazón para que podamos atravesarlas sin perder la esperanza. Nadie aplaudió. Aquellas palabras no necesitaban aplausos. Necesitaban silencio. El mismo silencio donde tantas veces Dios continúa obrando sin que todavía podamos comprenderlo. El Papa hizo entonces un gesto inesperado. Tomó la mano de Carmina, no para levantarla, sino para caminar junto a ella hasta el borde del escenario. Desde allí, ambos contemplaron a las 40.000 personas reunidas. Después dijo en voz baja: «Mira cuántos corazones están rezando contigo esta noche». Carmina observó el estadio. Miles de pequeñas luces seguían brillando en la oscuridad. Y por primera vez en muchos años, no sintió que estaba sola. Pero la noche aún guardaba el testimonio más difícil de todos. Porque, si Ferran había hablado del vacío y Carmina de la desesperanza, la siguiente joven tendría que enfrentarse a una herida que parecía humanamente imposible de sanar: la herida del perdón. Y cuando Cecilia comenzó a hablar, todo el estadio comprendió que existen dolores
que solo el amor de Dios puede transformar. Hay dolores que no desaparecen con los años, solo cambian de lugar dentro del corazón. Mientras Carmina regresaba lentamente a su asiento, el estadio permanecía envuelto en un silencio casi absoluto. No era el silencio de quienes no saben qué decir. Era el de quienes acababan de descubrir que alguien había puesto palabras a un sufrimiento que ellos mismos llevaban demasiado tiempo escondiendo. Entonces apareció Cecilia. Caminaba despacio. Llevaba un pequeño rosario entre las manos. No lo apretaba por nerviosismo. Lo sostenía como quien recuerda que, incluso en las noches más oscuras, nunca ha dejado de existir un hilo que une el corazón humano con el cielo. Al llegar al centro del escenario, miró al Santo Padre. Él le respondió con una leve inclinación de la cabeza. No hacía falta añadir nada. El ambiente entero parecía haberse convertido en una oración. Cecilia respiró profundamente. Después comenzó con una frase que nadie esperaba. Yo no perdí la fe en Dios. Hizo una pausa. Perdí la fe en las personas. Aquellas palabras produjeron un silencio aún más profundo, porque todos, de una manera u otra, habían experimentado alguna vez el dolor de una traición. No siempre las heridas más profundas provienen de nuestros enemigos. Con frecuencia llegan precisamente de quienes más amamos. Cecilia continuó. Durante muchos años pensé que el peor dolor era perder a alguien. Negó lentamente con la cabeza. Después descubrí que existe otro todavía más difícil. Levantó la vista. Seguir viviendo mientras una parte de tu corazón permanece atrapada en el momento en que todo se rompió. Nadie apartaba la mirada. Aquellas palabras no hablaban únicamente de una historia personal. Hablaban de millones de personas que siguen caminando, trabajando, sonriendo, pero cuyo corazón permanece detenido en una herida del pasado. Cecilia explicó que, años atrás, una persona en la que había depositado toda su confianza la había traicionado profundamente. No dio nombres, no señaló culpables, no necesitaba hacerlo, porque aquella noche no había venido a juzgar a nadie. Había venido a contar cómo el resentimiento puede convertirse lentamente en una prisión. Al principio creyó que el tiempo solucionaría todo. Se concentró en el trabajo. Cambió de rutina. Intentó distraerse. Pensó que bastaría con seguir adelante. Pero el dolor no desapareció. Simplemente aprendió a esconderse. Cada vez que alguien mencionaba aquella etapa de su vida, la herida volvía a abrirse. Cada vez que escuchaba determinadas palabras, regresaba la misma sensación de injusticia. Y entonces comprendió algo inquietante. La persona que la había herido ya no gobernaba su vida. Sin embargo, el recuerdo de aquella herida seguía gobernando su corazón. Fue entonces cuando comenzó a entender una verdad muy incómoda. El resentimiento promete protegernos del dolor, pero termina encerrándonos dentro de él. El Papa escuchaba con la misma atención con la que había escuchado a Ferran y a Carmina. No buscaba una respuesta rápida. Sabía que algunas heridas necesitan ser contempladas antes de ser iluminadas. Cecilia continuó. Muchas personas me decían lo mismo. Sonrió con cierta tristeza. Tienes que perdonar. Negó lentamente con la cabeza. Lo decían con buena intención. Después añadió, pero nadie me explicaba cómo hacerlo cuando el corazón todavía sangra. Aquella frase encontró eco en miles de personas, porque el perdón suele presentarse como una obligación, pero pocas veces se habla del camino interior que conduce hasta él. Cecilia levantó el rosario que llevaba entre las manos.
Lo observó unos segundos. Después dijo, «Durante mucho tiempo confundí perdonar con olvidar». Hizo una pausa. Y como era incapaz de olvidar, pensé que nunca podría perdonar. El Santo Padre asintió lentamente. Sabía que aquella confusión era muy frecuente. Entonces, Cecilia recordó una conversación con un viejo sacerdote. Había acudido al confesionario esperando recibir una respuesta sencilla, una fórmula, un consejo, algo que eliminara de una vez aquel peso. Pero el sacerdote, después de escucharla durante largo rato, solo le hizo una pregunta. «Cuando rezas el Padre Nuestro», levantó la vista hacia ella. «¿Qué significa para ti la frase, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?» Cecilia confesó que nunca había pensado realmente en esas palabras. Las repetía desde niña, casi de memoria, sin detenerse. El sacerdote sonrió y le respondió con una frase que cambió lentamente su vida. El perdón cristiano no consiste en decir que el mal no existió. Hizo una breve pausa. Consiste en decidir que el mal no tendrá la última palabra sobre tu corazón. Aquellas palabras permanecieron grabadas en su memoria durante años. No cambiaron su dolor de un día para otro. No hicieron desaparecer las lágrimas, pero comenzaron a cambiar la dirección de su mirada. Comprendió que perdonar no era justificar, no era aprobar la injusticia, no era fingir que nada había sucedido. Era negarse a permitir que la herida siguiera definiendo toda su existencia. El estadio permanecía inmóvil. Muchos bajaban la cabeza. Otros apretaban discretamente la mano de la persona que tenían al lado, porque todos llevaban el nombre de alguien que les había hecho daño. Y todos intuían que la respuesta del Santo Padre no sería sencilla. Cecilia respiró profundamente, miró al Papa y, con una sinceridad conmovedora, hizo la pregunta que llevaba años guardando. «Santo Padre». Su voz tembló. ¿Cómo puede una persona perdonar cuando todavía le duele recordar? El silencio volvió a envolver el estadio. El Papa cerró los ojos unos instantes, como quien reza antes de responder. Y cuando volvió a abrirlos, la respuesta que estaba a punto de ofrecer cambiaría por completo la manera en que miles de personas entendían el perdón. Porque existe una diferencia inmensa entre olvidar una herida y permitir que Cristo la transforme en un lugar donde pueda nacer una esperanza nueva. La cruz no elimina el sufrimiento, lo transforma en un camino donde el amor tiene la última palabra. El Santo Padre sostuvo el crucifijo entre sus manos durante unos instantes. No parecía buscar una respuesta, parecía contemplarla. Después, levantó lentamente la mirada hacia Cecilia. Su voz fue serena, profunda, llena de la autoridad que solo posee quien sabe que está hablando de algo que él mismo ha tenido que vivir. «Hija», hizo una breve pausa. «El perdón no es una emoción». El estadio permanecía inmóvil. Es una decisión que muchas veces debe renovarse cada día. Aquellas palabras sorprendieron a muchos, porque durante años habían esperado sentir primero el deseo de perdonar, para después hacerlo. Pero el Papa estaba describiendo exactamente el camino contrario. Hay personas que creen que un día despertarán y descubrirán que el dolor ha desaparecido. Negó suavemente con la cabeza. Eso casi nunca sucede. Se acercó unos pasos hacia Cecilia. El perdón comienza cuando dices delante de Dios. Cerró unos segundos los ojos. Señor, todavía me duele. Todavía no entiendo. Pero no quiero convertirme en aquello que me hirió.
Un profundo silencio recorrió el estadio. Aquella frase parecía entrar lentamente en el corazón de cada persona, porque todos conocían la tentación de responder al dolor con más dolor, la tentación de endurecerse, de desconfiar para siempre, de levantar muros tan altos que nadie pudiera volver a acercarse. El Papa continuó: cuando alguien nos hiere profundamente, levantó el crucifijo. Tenemos dos caminos. El primero consiste en permitir que esa herida dirija el resto de nuestra vida. El segundo, miró la cruz, consiste en poner esa herida en las manos de Cristo. No para olvidarla, no para negar lo ocurrido, sino para impedir que el mal siga reproduciéndose dentro de nosotros. Después, guardó silencio, durante varios segundos, como si quisiera que nadie perdiera el peso de aquellas palabras. Finalmente añadió: el odio siempre promete justicia, pero termina robándonos la paz. Aquella frase hizo que muchos bajaran la cabeza, porque era verdad. El resentimiento hace creer que mantener viva la herida protege la memoria, pero, con el tiempo, termina esclavizando precisamente a quien desea proteger. El Santo Padre volvió a mirar a Cecilia. ¿Sabes cuál fue una de las últimas palabras de Jesús antes de morir? Ella asintió lentamente, pero él respondió igualmente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Levantó nuevamente la mirada hacia el estadio. Jesús no esperó a que pidieran perdón. No esperó a que comprendieran el daño que habían causado. No esperó a que todo estuviera resuelto. Respiró profundamente. Perdonó mientras seguía sangrando. Aquellas palabras estremecieron a muchos, porque mostraban que el perdón cristiano no nace cuando desaparece el sufrimiento. Nace precisamente en medio de él. El Papa hizo una pausa. Después sonrió con una ternura casi paternal. Eso no significa que debamos permitir nuevas injusticias. Perdonar no significa aceptar el abuso. Perdonar tampoco significa renunciar a la verdad. Su voz adquirió un tono más firme. La justicia y el perdón no son enemigos. Son dos caminos distintos que pueden caminar juntos. Aquella aclaración parecía liberar a muchas personas. Durante años habían pensado que perdonar implicaba fingir que nada había sucedido. Pero el Evangelio nunca pide eso. Jesús mostró sus llagas después de la resurrección. Las heridas seguían allí. Ya no sangraban, pero tampoco habían desaparecido. Se habían convertido en señales del amor que había vencido al mal. El Papa levantó suavemente el crucifijo. Cristo resucitado conserva las heridas. No porque la muerte haya vencido, sino porque el amor decidió transformar aquello que el pecado quiso destruir. Cecilia ya no intentaba contener las lágrimas. No lloraba únicamente por el pasado. Lloraba porque comenzaba a comprender que su historia no tenía por qué terminar donde había comenzado la herida. El Santo Padre dio un paso más y le preguntó con una inmensa delicadeza: «Dime una cosa». Ella levantó lentamente la mirada. «Si mañana despertaras completamente libre del resentimiento», sonrió. «¿Quién serías?». La pregunta la dejó inmóvil. Nunca se la había planteado. Durante tantos años había organizado su vida alrededor del dolor, que ya no sabía quién era sin él. El Papa esperó pacientemente. No tenía prisa. Sabía que algunas preguntas necesitan tiempo para descender desde la mente hasta el corazón. Finalmente Cecilia respondió casi en un susurro: «No lo sé». Él asintió. Entonces quizá esa sea la verdadera invitación de Dios. El estadio permanecía en absoluto silencio.
no solo sanar una herida, sino ayudarte a descubrir nuevamente quién eres cuando esa herida deja de definirte. Aquellas palabras parecían abrir una puerta completamente nueva, porque el Evangelio nunca reduce a una persona a su pasado. Pedro dejó de ser el hombre que negó. María Magdalena dejó de ser la mujer marcada por su historia. Pablo dejó de ser el perseguidor. Todos encontraron una identidad nueva cuando permitieron que Cristo escribiera el siguiente capítulo. El Santo Padre volvió a dirigirse a todo el estadio. Su voz era ahora apenas un susurro, pero nadie perdía una sola sílaba. El enemigo quiere que recuerdes constantemente aquello que te hicieron. Hizo una pausa. Dios quiere recordarte constantemente quién eres para Él. Miles de personas comenzaron a llorar, porque comprendieron que llevaban demasiado tiempo mirando únicamente sus cicatrices, y muy poco al rostro de aquel que nunca había dejado de llamarlos hijos. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Cecilia soltó lentamente el rosario que llevaba entre las manos. No cayó al suelo. El Papa lo sostuvo antes de que pudiera hacerlo. Ella sonrió entre lágrimas y dijo una frase que nadie olvidaría al abandonar el estadio. Hoy entiendo que no necesito olvidar mi historia. Respiró profundamente. Solo necesito dejar de vivir prisionera de ella. Durante unos segundos, nadie aplaudió. El silencio era demasiado hermoso para romperlo. Y sin embargo, la noche todavía no había llegado a su momento más profundo. Porque después de escuchar las heridas de aquellos tres jóvenes, el Santo Padre estaba a punto de ofrecer una reflexión que uniría todas sus historias en una sola verdad. Una verdad que cambiaría la manera en que miles de personas volverían a mirar su propio sufrimiento. Porque quizá la pregunta nunca fue por qué Dios permite nuestras heridas, sino qué puede hacer su amor con ellas cuando finalmente decidimos entregárselas por completo. El sufrimiento no desaparece, porque creemos. Pero cuando Cristo entra en él, deja de ser un camino sin salida. Durante unos instantes, el Santo Padre permaneció completamente en silencio. No porque hubiera terminado de hablar, sino porque sabía que algunas verdades necesitan reposar en el corazón antes de que puedan dar fruto. Las 40.000 personas reunidas parecían contener la respiración. Las historias de Ferran, Carmina y Cecilia eran distintas. Sin embargo, ahora todos comenzaban a descubrir un hilo invisible que las unía. El vacío, la desesperanza, la traición. Tres heridas diferentes. Una misma pregunta. ¿Qué hace Dios con nuestro sufrimiento? El Papa volvió a levantar lentamente el crucifijo. Lo sostuvo frente a todos, no como un símbolo de derrota, sino como la respuesta que el cristianismo lleva anunciando desde hace 2000 años. Miren esta cruz. Su voz era tranquila. Muchos la contemplan y solo ven dolor. Hizo una breve pausa, pero Dios contempla la misma cruz y ve amor. Aquella diferencia parecía pequeña. Sin embargo, cambiaba completamente la perspectiva, porque el Evangelio nunca glorifica el sufrimiento. Nunca enseña que el dolor sea bueno por sí mismo. El sufrimiento no fue creado por Dios. Entró en el mundo a causa del pecado, de la fragilidad humana, de las decisiones equivocadas y de una creación que todavía espera su plenitud. Pero Dios hizo algo inesperado. No eliminó inmediatamente el sufrimiento. Entró en él. El Santo Padre continuó. Si Dios hubiera querido permanecer lejos del dolor humano, miró nuevamente la cruz. Nunca habría permitido que su hijo muriera sobre un madero.
El estadio entero permanecía inmóvil. Pero Cristo eligió compartir nuestra condición. Conoció el cansancio. Conoció el abandono. Conoció las lágrimas. Conoció la traición. Conoció el miedo. Después añadió con una firmeza serena: no existe una sola lágrima humana que Jesús no haya comprendido desde dentro. Aquellas palabras encontraron un lugar profundo en el corazón de muchos, porque cambiaban la imagen de un Dios lejano. Mostraban a un Dios que había aceptado recorrer el mismo camino que nosotros. El Papa dio unos pasos lentamente por el escenario. Mientras caminaba, continuó hablando. Hay una pregunta que escucho con frecuencia. Sonrió con humildad. ¿Por qué Dios no evita todas nuestras cruces? Levantó la mirada. Y siempre recuerdo otra pregunta. Hizo una pausa. ¿Qué habría ocurrido con la humanidad si Cristo hubiera bajado de la cruz antes del tercer día? El silencio se hizo aún más profundo, porque todos conocían la respuesta. Sin la cruz, no habría resurrección. Sin el Viernes Santo, nunca habría amanecido el domingo de Pascua. El Papa continuó. La cruz no fue el último capítulo. Fue el puente hacia una vida nueva. Entonces miró directamente a Ferran. El vacío que sentías. Después a Carmina. La noche que casi te venció. Y finalmente a Cecilia. La herida que parecía imposible de cerrar. Sonrió con ternura. Ninguna de ellas fue escrita para ser el final de vuestra historia. Aquellas palabras parecían abrazar también a todos los presentes, porque cada uno llevaba una cruz distinta. Algunos luchaban contra una enfermedad. Otros sufrían la pérdida de un ser querido. Había matrimonios atravesando crisis silenciosas. Padres preocupados por sus hijos. Jóvenes que ya no encontraban sentido al futuro. Ancianos que convivían con la soledad. Nadie estaba libre del sufrimiento, pero quizá ninguno tenía que cargarlo completamente solo. El Santo Padre respiró profundamente. Después recordó un episodio del Evangelio. Cuando Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz, miró al público. No eliminó el peso. Lo compartió. Dejó que aquellas palabras permanecieran unos segundos en el aire. Eso hace también la Iglesia. Eso hace una familia. Eso hace una comunidad. Eso hace un verdadero amigo. Su voz se volvió más cálida. No siempre podemos quitar la cruz del otro, pero siempre podemos impedir que la cargue solo. Muchos comenzaron a mirar a las personas que tenían junto a ellos. Algunos tomaron discretamente la mano de un familiar. Otros abrazaron a un amigo. El Papa sonrió al contemplar aquella escena, porque el Evangelio nunca transforma únicamente a individuos, construye comunión. Después levantó nuevamente el crucifijo. Hay algo que el mundo moderno teme profundamente. Esperó unos segundos. La vulnerabilidad. Asintió lentamente. Nos enseñan a parecer invencibles, a ocultar las lágrimas, a fingir que todo está bajo control. Negó suavemente con la cabeza. Pero Cristo salvó al mundo precisamente desde la aparente debilidad de una cruz. Aquella afirmación parecía derribar muchas ideas, porque la lógica del Evangelio siempre ha sido distinta. El poder de Dios no se manifiesta únicamente cuando todo sale bien. Muchas veces se revela precisamente cuando seguimos amando en medio del dolor, cuando seguimos esperando, cuando seguimos creyendo, cuando seguimos perdonando, cuando humanamente ya no parecería posible. El Santo Padre hizo una última pausa. Después pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de quienes estuvieron allí aquella noche.
No tengan miedo de mostrar sus heridas a Cristo. Miró lentamente el estadio. Él nunca las utiliza para condenarlos. Una pausa. Las convierte en el lugar donde comienza su obra más hermosa. El viento volvió a recorrer lentamente el estadio. Miles de pequeñas velas seguían apagadas entre las manos de los jóvenes. Todavía nadie comprendía por qué no las habían encendido desde el principio. Pero el Santo Padre sí lo sabía, y estaba a punto de explicar el verdadero significado de aquella luz que todos sostenían sin entender. Porque aún faltaba una última enseñanza. Una enseñanza inspirada en un hombre que buscó a Jesús, cuando todo estaba oscuro. Y aquella historia ayudaría a todos a comprender que incluso la noche puede convertirse en el lugar donde Dios comienza una vida completamente nueva. Dios no desprecia nuestras noches. Muchas veces elige precisamente ese lugar para comenzar una vida nueva. El Santo Padre levantó lentamente la pequeña vela que sostenía entre sus manos. Permanecía apagada, como las miles que descansaban entre los asistentes. La observó durante unos segundos. Después sonrió. ¿Saben por qué todavía no la hemos encendido? Nadie respondió. No era una pregunta para obtener una respuesta. Era una invitación a mirar más profundamente. El Papa continuó, porque una luz solo puede comprenderse plenamente cuando conocemos la oscuridad. Aquellas palabras encontraron un eco inmediato en el corazón de quienes acababan de escuchar las historias de Ferran, Carmina y Cecilia. Los tres habían atravesado una noche distinta. El vacío, la desesperanza, la herida del resentimiento. Y, sin embargo, ninguna de esas noches había tenido la última palabra. El Santo Padre abrió lentamente el Evangelio que descansaba sobre el atril. No buscó durante mucho tiempo. Parecía conocer perfectamente el lugar. Entonces comenzó a leer con serenidad. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que fue de noche a ver a Jesús. Cerró el Evangelio y dejó que aquella frase permaneciera suspendida sobre el estadio. Siempre me ha impresionado este detalle. Sonrió. San Juan podría habernos dicho simplemente que Nicodemo fue a ver a Jesús. Hizo una pausa, pero quiso añadir algo más. Fue de noche. Miró lentamente al público. ¿Por qué creen que el Evangelio conserva ese detalle? Nadie respondió. El Papa continuó. Algunos piensan que Nicodemo fue de noche porque tenía miedo. Asintió lentamente. Es posible. Temía lo que otros pudieran pensar. Temía perder su prestigio. Temía que cuestionaran su posición. Después sonrió con una dulzura inesperada. Pero creo que existe otra razón todavía más profunda. Levantó ligeramente la vela apagada. Nicodemo llegó de noche porque su corazón también estaba de noche. Aquellas palabras produjeron un silencio absoluto. Porque, de repente, el relato dejaba de hablar únicamente de un personaje del Evangelio. Comenzaba a hablar de todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos seguido sonriendo mientras por dentro era completamente de noche? ¿Cuántas veces hemos continuado trabajando, estudiando, cuidando de otros, mientras el corazón caminaba entre sombras? El Santo Padre continuó. Lo hermoso del Evangelio no es que Nicodemo llegara lleno de respuestas. Negó suavemente con la cabeza. Llegó lleno de preguntas. Hizo una breve pausa. Y Jesús no lo rechazó por eso. Aquella afirmación pareció aliviar a muchos, porque durante demasiado tiempo algunos habían pensado que la fe consistía en no tener dudas. Sin embargo, el Evangelio mostraba exactamente lo contrario.
Los grandes encuentros con Cristo casi siempre comenzaron con una pregunta. ¿Dónde vives? ¿Qué buscas? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué lloras? Dios nunca ha tenido miedo de nuestras preguntas. Lo único que puede alejarnos de Él es dejar de buscarlas junto a Él. El Papa respiró profundamente. Después, dijo algo que hizo que muchos levantaran lentamente la cabeza. La duda no es el enemigo de la fe. Una breve pausa. El verdadero enemigo es la indiferencia, porque quien duda, todavía busca, todavía espera, todavía desea comprender. Pero quien deja de buscar, corre el riesgo de acostumbrarse a vivir lejos de Dios sin siquiera notarlo. El Santo Padre miró entonces a Ferran. Tú buscabas sentido. Después a Carmina. Tú buscabas una razón para seguir viviendo. Finalmente a Cecilia. Tú buscabas la libertad de un corazón herido. Sonrió. Cada uno llegó por un camino distinto. Como Nicodemo. Volvió a contemplar el estadio. Y todos fueron recibidos de la misma manera. Con misericordia. No con reproches, no con acusaciones, no con humillaciones, con misericordia. Porque esa ha sido siempre la forma de actuar de Cristo. El Papa hizo otra pausa. Después recordó el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Repitió lentamente aquellas palabras. Muchos interpretan esta frase como si Dios quisiera convertirnos en personas diferentes. Negó con una sonrisa. No. Dios quiere devolvernos la persona que siempre soñó cuando nos creó. Aquella idea parecía iluminar todo lo escuchado hasta ese momento. Ferran no necesitaba convertirse en otra persona. Necesitaba redescubrir quién era sin depender del éxito. Carmina no necesitaba fingir fortaleza. Necesitaba descubrir que su vida seguía teniendo un valor infinito. Cecilia no necesitaba borrar el pasado. Necesitaba dejar de permitir que ese pasado definiera su identidad. Y quizá esa misma invitación alcanzaba ahora a miles de personas presentes. El Santo Padre levantó nuevamente la vela. Seguía apagada. Todos ustedes sostienen una luz. Miró alrededor. Miles de pequeñas velas esperaban en silencio. Pero todavía no la ven. Sonrió. Así actúa muchas veces Dios. Primero coloca la esperanza en nuestras manos. Después nos enseña el momento en que debe encenderse. Aquellas palabras parecían resumir toda la noche. Dios no había llegado tarde a la vida de Ferran, ni a la de Carmina, ni a la de Cecilia. Había estado preparando lentamente un amanecer que ellos aún no podían ver. El Santo Padre respiró profundamente y, con voz serena, concluyó. Nunca tengan miedo de las noches del alma. Miró al cielo de Barcelona, porque los amaneceres de Dios siempre comienzan mucho antes de que aparezca la primera luz. El estadio permanecía completamente inmóvil. Nadie hablaba. Todos sostenían la vela entre las manos, sin saber que, en apenas unos minutos, comprenderían por qué había permanecido apagada durante toda la vigilia. Porque el Santo Padre estaba a punto de hacer una pregunta que obligaría a cada persona a mirar dentro de sí misma. No preguntaría por sus pecados, ni por sus éxitos, ni por sus fracasos. Preguntaría por algo mucho más profundo. ¿Qué espacio de tu corazón sigue vacío? ¿Y con qué has intentado llenarlo durante todos estos años? El corazón humano siempre termina adorando aquello en lo que deposita su esperanza. El estadio permanecía completamente inmóvil. Nadie parecía tener prisa. Las miles de velas seguían apagadas. Sin embargo, ya nadie las miraba como un simple objeto. Ahora simbolizaban algo mucho más profundo, la esperanza. Una esperanza que, muchas veces,
permanece oculta incluso dentro de quienes creen haberla perdido. El Santo Padre dejó el Evangelio sobre el atril. Después caminó lentamente hasta el borde del escenario. Observó durante unos segundos los rostros de los jóvenes. Algunos lloraban, otros permanecían con la cabeza inclinada. Muchos simplemente escuchaban, como si cada palabra estuviera llegando exactamente al lugar donde más la necesitaban. Entonces, preguntó con voz serena, ¿qué hace una persona cuando siente un vacío dentro de sí? No esperó una respuesta. Continuó. Intenta llenarlo. Sonrió ligeramente. Todos lo hacemos. Hizo una breve pausa. La diferencia está en aquello con lo que decidimos llenarlo. Aquellas palabras parecían resumir la historia de Ferran. Había intentado llenar su corazón con el éxito, con reconocimiento, con trabajo, con logros. Carmina había intentado llenar el suyo buscando respuestas únicamente en sus propias fuerzas. Cecilia había permitido que el resentimiento ocupara un espacio que originalmente pertenecía a la paz. Y quizá todos los presentes podían reconocer algo de sí mismos en aquellas historias. El Papa continuó. No existe un corazón vacío. Muchos levantaron la mirada. Aquella afirmación parecía extraña. Él explicó, cuando expulsamos a Dios del centro de nuestra vida, respiró profundamente. Siempre colocamos otra cosa en su lugar. El silencio volvió a envolver el estadio, porque aquello era cierto. Algunos colocan el dinero, otros el éxito, otros la aprobación de los demás. Hay quienes viven únicamente para el trabajo, otros para una relación. Algunos convierten el miedo en el centro de su existencia, otros el resentimiento, otros el placer, otros el poder. Pero todos, absolutamente todos, terminamos construyendo un altar alrededor de aquello que creemos que podrá salvarnos. Y ahí aparece el drama del corazón humano. Porque ninguna realidad creada puede soportar el peso de ocupar el lugar que pertenece únicamente a Dios. El Santo Padre recordó entonces una frase de San Agustín. La pronunció lentamente, como si quisiera que cada palabra encontrara su lugar. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Después sonrió. No dijo que nuestro corazón estuviera roto. Dijo que estaba inquieto. Levantó ligeramente una mano. Porque seguimos buscando descanso donde nunca podrá encontrarse. Muchos comprendieron inmediatamente. El problema nunca había sido desear la felicidad. Dios mismo había sembrado ese deseo en el corazón humano. El problema aparecía cuando intentábamos alcanzar una felicidad infinita mediante cosas limitadas. Era como intentar llenar el océano con un vaso de agua, o apagar el hambre del alma únicamente con éxitos pasajeros. El Papa volvió a mirar a Ferran. El éxito es bueno. Después añadió, pero es un pésimo salvador. Algunos sonrieron. Él continuó, el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar medicamentos, pero no la paz. Puede ofrecer comodidad, pero nunca sentido. Aquellas palabras resonaban especialmente entre los jóvenes. Vivían en una sociedad que repetía constantemente que la felicidad dependía de conseguir más reconocimiento, más experiencias, más posesiones, más seguidores, más éxito. Y, sin embargo, nunca antes había existido una generación con tantos recursos materiales y, al mismo tiempo, con tantas personas luchando contra la ansiedad, la soledad y la pérdida de sentido. El Santo Padre no pronunciaba aquellas palabras para condenar al mundo. Lo hacía con una profunda compasión,
porque sabía que él mismo también había recorrido el camino de quienes buscan respuestas. Volvió a dirigirse al público. No tengan miedo de preguntarse qué ocupa hoy el centro de su corazón. Después añadió con enorme serenidad, porque aquello que ocupa el centro terminará guiando toda su vida. El viento volvió a recorrer lentamente el estadio. Miles de jóvenes permanecían inmóviles. Algunos comenzaban a comprender que llevaban años organizando toda su existencia alrededor de objetivos que, aunque buenos, nunca habían podido dar respuesta a las preguntas más profundas del alma. El Papa respiró profundamente y entonces contó una pequeña historia. Hace algunos años conocí a un anciano monje. Sonrió al recordarlo. Vivía en un monasterio muy sencillo. No tenía automóvil. No tenía teléfono móvil. No tenía fama. No poseía casi nada. Después levantó ligeramente la mirada. Pero jamás he visto un hombre tan libre. Aquella afirmación despertó la curiosidad de todos. El Santo Padre continuó. Le pregunté cuál era el secreto de su alegría. Hizo una pausa. Él respondió sonriendo. El estadio permanecía completamente atento. Porque hace muchos años dejé de pedirle a Dios que llenara mi vida de cosas. Otra breve pausa, y comencé a pedirle que llenara todas las cosas de su presencia. Aquellas palabras parecían iluminar toda la noche. No se trataba de abandonar el mundo, ni de despreciar las alegrías humanas. Se trataba de dejar de exigirles aquello que solo Dios puede ofrecer. Porque una familia puede ser un regalo inmenso, pero no puede ocupar el lugar de Dios. El trabajo puede convertirse en una vocación, pero no puede convertirse en un ídolo. Los talentos pueden glorificar al Señor, pero jamás deben reemplazarlo. El Papa volvió a contemplar el inmenso estadio. Después dijo con una voz casi paternal, «Cuando Dios ocupa el primer lugar», sonrió. Todo lo demás encuentra también su lugar. Muchos sintieron que aquella frase respondía a preguntas que llevaban años formulándose. No era una invitación a abandonar sus responsabilidades. Era una invitación a ordenar el corazón. Porque el verdadero desorden nunca comienza fuera. Empieza cuando el alma pierde el centro. En ese momento, el Santo Padre tomó una de las velas apagadas y la levantó lentamente hacia el cielo. Todos comprendieron que el momento esperado estaba muy cerca. La noche de las confesiones había terminado. Ahora comenzaría la noche de la luz. Y lo que estaba a punto de suceder transformaría aquel estadio en una imagen inolvidable del Evangelio. Porque una sola llama, cuando se comparte, es capaz de vencer incluso la oscuridad más profunda. La fe nunca fue pensada para guardarse. Toda luz auténtica termina iluminando a alguien más. El Santo Padre sostenía la pequeña vela entre sus manos. Todavía permanecía apagada. Todo el estadio seguía en silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. Parecía que incluso el viento había decidido detenerse para contemplar aquel momento. El Papa levantó lentamente la mirada. Después sonrió. Miren a su alrededor. Miles de personas obedecieron. Solo veían oscuridad. Pequeñas velas sin encender. Rostros apenas iluminados por la tenue luz del escenario. Entonces preguntó, ¿cuánta oscuridad hay esta noche? Nadie respondió, porque la respuesta parecía evidente. Había mucha. Pero inmediatamente añadió otra pregunta. ¿Y cuánta luz hace falta para comenzar a vencerla? El silencio volvió a llenar el estadio. El Santo Padre levantó la vela un poco más. Solo una. Aquellas dos palabras
parecieron recorrer lentamente a todos los presentes. Solo una. No 1000. No 10.000. Solo una. Porque la oscuridad nunca puede apagar la luz. Siempre sucede exactamente al contrario. Basta una pequeña llama para romper la noche. El Papa continuó. Así comenzó también el cristianismo. Sonrió. No con un ejército. No con poder. No con riqueza. Comenzó con un pequeño grupo de hombres y mujeres que habían descubierto que Cristo estaba vivo. Respiró profundamente. Y esa luz terminó llegando hasta nosotros. Muchos levantaron lentamente la mirada. Era cierto. 2000 años después, seguían reunidos allí por una llama que jamás había dejado de transmitirse. Una generación tras otra. Un corazón tras otro. Una familia tras otra. Como una vela que enciende otra vela. Sin perder jamás su propia luz. El Santo Padre volvió a mirar a Ferran. ¿Recuerdas cuando pensabas que Dios ya no te buscaba? Él asintió emocionado. Después miró a Carmina. ¿Recuerdas cuando pensabas que estabas completamente sola? Ella respondió con lágrimas. Finalmente contempló a Cecilia. ¿Recuerdas cuando creías que tu herida tendría la última palabra? Ella sonrió por primera vez desde que comenzó su testimonio. Entonces, el Papa volvió a dirigirse a todo el estadio. ¿Saben qué tienen ahora los tres en común? Hizo una pausa. Que su dolor ya no pertenece solamente al pasado. Otra breve pausa. Ahora se ha convertido en luz para otros. Aquella frase hizo que muchos comprendieran el verdadero sentido de toda la vigilia. Ninguno de aquellos jóvenes había subido al escenario porque su vida hubiera sido perfecta. Precisamente al contrario, habían permitido que Dios transformara sus heridas en un puente para quienes todavía seguían sufriendo. Eso hace Cristo. No desperdicia ninguna lágrima. No deja sin sentido ninguna noche ofrecida con amor. No borra nuestra historia. La redime. El Santo Padre sostuvo la vela cerca del cirio pascual que se encontraba junto al altar. Durante unos segundos nadie respiró. Después, la llama apareció, pequeña, sencilla, silenciosa. Y, sin embargo, todo cambió. El Papa contempló aquella pequeña luz. Después dijo con una voz llena de ternura: Así entra también Dios en nuestra vida. No siempre con grandes milagros, no siempre con acontecimientos extraordinarios. Muchas veces llega como una llama discreta, tan pequeña, que algunos ni siquiera la reconocen al principio. Pero si la protegemos, si la alimentamos, si permanecemos cerca de Él, esa pequeña luz termina iluminando rincones del corazón que llevaban años completamente a oscuras. El Santo Padre dio unos pasos hacia el primer grupo de jóvenes. Encendió la vela de una muchacha. Ella, con lágrimas en los ojos, hizo lo mismo con la persona que tenía al lado. Y aquella persona con otra, y otra, y otra más. En apenas unos segundos comenzó a suceder algo extraordinario. La oscuridad empezó a retroceder. No porque hubiera aparecido una luz gigantesca, sino porque miles de personas decidieron compartir la pequeña llama que habían recibido. El estadio entero observaba cómo el fuego avanzaba lentamente entre las gradas. Parecía un río de estrellas, una constelación nacida sobre la tierra. El Santo Padre contempló aquella escena en silencio. Después dijo: Así actúa también la esperanza. No grita, no obliga, no se impone. Simplemente pasa de un corazón a otro, hasta que incluso quienes llevaban mucho tiempo viviendo en la oscuridad descubren que todavía existe una luz capaz de alcanzarlos. Ferran observaba emocionado cómo su vela acababa de ser encendida por un joven desconocido. Carmina hizo lo mismo con la mujer que lloraba a su lado. Cecilia compartió su llama con un anciano sacerdote.
Nadie preguntaba quién era el otro. No importaba. En aquel instante todos eran simplemente hijos de un mismo Padre. Y entonces el Santo Padre pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos. La fe nunca crece cuando la escondemos. Miró el inmenso mar de luces. Crece cuando la compartimos. El estadio entero brillaba ahora con miles de pequeñas llamas, pero el Papa aún no había terminado, porque existía un gesto final, un gesto que nadie esperaba, y que convertiría aquella noche en un recuerdo imposible de olvidar. Respiró profundamente. Después, apagó lentamente la vela que sostenía entre sus manos. Miles de personas quedaron sorprendidas. ¿Por qué apagar la llama precisamente ahora? El Santo Padre sonrió y dijo, «Porque la luz ya no está en mi vela». Miró las 40.000 llamas que seguían brillando. Ahora está en ustedes. Un aplauso inmenso comenzó a llenar el estadio. Pero aún faltaba la última enseñanza, la más importante de todas. No bastaba con salir emocionados aquella noche. La verdadera pregunta era otra. ¿Qué ocurrirá mañana, cuando regresen a casa y la emoción desaparezca? Porque la fe no se sostiene únicamente durante una vigilia. Se construye cada día. Y esa sería la reflexión final con la que el Santo Padre despediría a todos antes de impartir su bendición. La verdadera fe no se mide por la emoción de un momento, sino por la fidelidad de cada día. El aplauso fue largo, profundo, sincero, pero poco a poco volvió el silencio. Las 40.000 velas seguían iluminando el estadio como un inmenso cielo estrellado. El Santo Padre contempló aquella imagen durante unos segundos. Después, respiró profundamente y preguntó con una serenidad que hizo callar incluso los últimos aplausos. ¿Qué ocurrirá mañana? La pregunta quedó suspendida en el aire. Muchos sonrieron. Otros bajaron la mirada, porque comprendían exactamente a qué se refería. El Papa continuó. Mañana volverán a sus casas. Volverán al trabajo, a la universidad, a las preocupaciones, a las facturas, a los problemas familiares, a las enfermedades, a las decisiones difíciles. Hizo una pausa. Y esta noche podría convertirse simplemente en un hermoso recuerdo. Aquellas palabras sorprendieron a muchos, porque todos esperaban un gran discurso final. Sin embargo, el Santo Padre hablaba de algo mucho más concreto: la vida cotidiana. Porque el Evangelio no se vive únicamente en grandes encuentros. Se vive cuando nadie nos observa, cuando no hay cámaras, cuando no hay música, cuando no hay aplausos. El Papa sonrió. La santidad nunca comienza haciendo cosas extraordinarias. Negó lentamente con la cabeza. Comienza haciendo con amor las cosas ordinarias. El estadio permanecía completamente atento. Entonces recordó una escena del Evangelio que pocas veces recibe atención. Después de la resurrección, miró al público. Jesús no reunió inmediatamente a multitudes, sonrió. Primero preparó un desayuno para sus discípulos. Algunos sonrieron también. Era verdad. El Señor resucitado compartió pan y pescado junto al lago, un gesto sencillo, cotidiano, humano y, sin embargo, profundamente divino, porque Dios suele esconder los mayores milagros dentro de las cosas pequeñas. El Santo Padre continuó. Muchos creen que seguir a Cristo significa hacer siempre algo espectacular. Negó suavemente. No. Significa aprender a amar donde hoy estás. Miró lentamente las gradas. Quizá mañana Dios no te pedirá cambiar el mundo. Una breve pausa. Quizá solo te pedirá escuchar con paciencia a una persona que necesita hablar.
Otra pausa. O perdonar. O pedir perdón. O visitar a alguien que está solo. O rezar 5 minutos antes de comenzar el día. O apagar el teléfono durante unos momentos para volver a escuchar tu propio corazón. Muchos sintieron que aquellas palabras resultaban mucho más exigentes que cualquier gran desafío, porque amar en lo pequeño requiere constancia, y la constancia siempre cuesta más que el entusiasmo pasajero. El Papa volvió a mirar las miles de velas. «¡Esta llama!», levantó ligeramente la mano. «No permanecerá encendida sola». Todos comprendieron inmediatamente. Si nadie la protegía, el viento terminaría apagándola. Entonces añadió: «Lo mismo ocurre con la fe. Hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. No porque Dios sea débil, sino porque nuestro corazón puede distraerse con enorme facilidad». El Santo Padre recordó entonces algo que había aprendido siendo joven sacerdote. «Una anciana me dijo una vez», sonrió con cariño: «Padre, nadie pierde la fe de golpe». Hizo una pausa. Se pierde igual que un jardín. Muchos fruncieron ligeramente el ceño. Él explicó: «No porque aparezca una gran tormenta, sino porque un día dejamos de regarlo». Aquella comparación quedó grabada en el corazón de todos. La oración, la Eucaristía, la palabra de Dios, la caridad, el silencio. Todo aquello era como el agua que mantiene vivo el jardín del alma. No bastaba con haber vivido una noche hermosa. Había que volver cada día a la fuente. El Papa respiró profundamente. Después dijo: «Cuando salgan de este estadio», miró a Ferran, «habrá días en que volverás a sentir el vacío». Miró a Carmina. «Habrá noches en que regresará la tristeza». Miró a Cecilia. «Habrá momentos en que la herida volverá a doler». Luego contempló a toda la multitud. «Y también ustedes vivirán días parecidos». El silencio volvió a hacerse profundo. Pero entonces sonrió. «Eso no significará que Dios los haya abandonado». Una pausa. Significará simplemente que todavía están caminando. Porque el camino de la fe nunca ha sido una línea recta. Pedro volvió a tener miedo después de Pentecostés. Tomás necesitó tocar las llagas. Los discípulos de Emaús caminaron junto a Jesús sin reconocerlo. Incluso los santos conocieron largas noches espirituales. La diferencia no consistía en no caer. Consistía en volver a levantarse una vez más. El Papa levantó lentamente la vista hacia el cielo. Las estrellas comenzaban a verse con mayor claridad. Después pronunció una de las frases más sencillas de toda la noche. Y quizá también la más importante. «No tengan miedo de comenzar de nuevo», repitió lentamente. «Las veces que haga falta. Porque Dios nunca se cansa de abrir caminos. Somos nosotros quienes, a veces, nos cansamos de creer que todavía existen». Entonces, ocurrió algo completamente inesperado. El Santo Padre bajó del escenario por última vez. No caminó hacia una autoridad, ni hacia los organizadores, ni hacia las cámaras. Se acercó a un niño que sostenía una pequeña vela entre las manos. El niño levantó la vista con timidez. El Papa se arrodilló para quedar a su altura y le preguntó sonriendo: «¿La cuidarás cuando llegues a casa?». El niño respondió sin dudar: «Sí». El Santo Padre sonrió. Después miró nuevamente a las 40.000 personas y dijo con una emoción que conmovió a todo el estadio: «Eso mismo le pregunta hoy Cristo a cada uno de ustedes». No si habían llorado, no si se habían emocionado, no si recordaban cada palabra de aquella vigilia. Solo una cosa: ¿cuidarás la llama cuando regreses a casa? Y antes de impartir la bendición final,
El Santo Padre quiso dejarles un último regalo, no una enseñanza, no una explicación, sino una oración sencilla, capaz de acompañarlos durante toda la vida. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero Dios siempre puede transformar el corazón con el que las enfrentamos. El estadio quedó completamente en silencio. Las 40.000 velas seguían brillando como un inmenso río de luz. Nadie levantó el teléfono. Nadie habló. Era como si todos comprendieran que estaban llegando al momento más íntimo de la noche. El Santo Padre dejó el micrófono sobre el atril durante unos segundos. Juntó las manos. Cerró lentamente los ojos. Y dijo con una voz tan serena que parecía una oración pronunciada por un padre para sus hijos. Antes de despedirnos, quiero pedirles algo muy sencillo. Abrió nuevamente los ojos. Miró a las miles de personas reunidas. No repitan esta oración solo con los labios. Hizo una pausa. Recen únicamente aquellas palabras que hoy puedan decir de verdad. Aquello sorprendió a muchos, porque no era una invitación a repetir una fórmula. Era una invitación a abrir el corazón. El Papa respiró profundamente y comenzó. Señor. Todo el estadio respondió en voz baja. Señor, aquí estoy. Miles de voces repitieron. Aquí estoy. No porque tenga todas las respuestas. No porque tenga todas las respuestas. Sino porque ya no quiero seguir caminando lejos de ti. El eco de aquellas palabras parecía elevarse lentamente hacia el cielo. El Papa continuó. Tú conoces mis alegrías. Tú conoces mis alegrías. Y también conoces aquellas heridas que todavía no he podido mostrar a nadie. Muchos comenzaron a llorar. No era un llanto de tristeza. Era el alivio que aparece cuando dejamos de esconder aquello que llevamos demasiado tiempo cargando solos. El Santo Padre siguió rezando. Hoy no quiero pedirte una vida sin dificultades. Una breve pausa. Quiero pedirte un corazón que nunca deje de confiar en ti. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban miles de voces pronunciando lentamente cada frase. Cuando llegue el miedo. Cuando llegue el miedo. Recuérdame que tú caminas conmigo. Recuérdame que tú caminas conmigo. Cuando vuelva el dolor. Cuando vuelva el dolor. Enséñame a no perder la esperanza. Enséñame a no perder la esperanza. El Santo Padre levantó lentamente la mirada hacia el cielo. Las estrellas parecían más brillantes que al comienzo de la vigilia. Cuando vuelva a caer. Miles de personas repitieron. Cuando vuelva a caer. Dame la humildad para levantarme una vez más. Aquellas palabras encontraron un lugar muy especial en el corazón de muchos, porque comprendían que la santidad no consiste en no caer jamás, consiste en no dejar nunca de volver al Padre. El Papa sonrió con inmensa ternura. Haz que nunca me acostumbre a vivir sin hablar contigo. Aquella frase hizo que muchos recordaran cuánto tiempo llevaba su oración reducida al silencio. Continuó. Enséñame a descubrirte en las pequeñas cosas, en el pan compartido, en la sonrisa de quien sufre, en el perdón, en el silencio, en la Eucaristía, en tu palabra. Después añadió con voz emocionada, y cuando llegue el día en que no comprenda lo que está ocurriendo, una breve pausa. No permitas que confunda tu silencio con tu ausencia. Muchos ya no podían contener las lágrimas, porque aquella frase resumía toda la enseñanza de la noche. El silencio de Dios nunca significa abandono. Muchas veces significa que Él continúa obrando de una manera que todavía no alcanzamos a comprender.
El Santo Padre dejó unos segundos para que cada uno terminara de rezar interiormente. Después continuó: «Hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve amor. Donde haya desesperanza, que lleve esperanza. Donde haya oscuridad, que lleve tu luz». Respiró profundamente y concluyó la oración con unas palabras muy sencillas: «Porque sé, Señor». Miles de voces respondieron: «Porque sé, Señor, que nunca dejarás de buscarme. Nunca dejarás de buscarme. Amén». Un profundo silencio permaneció durante varios segundos. Nadie quiso romper aquel momento. No había necesidad de aplausos. La oración había dicho todo lo que las palabras humanas podían expresar. El Santo Padre volvió a tomar el micrófono. Su voz apenas superaba un susurro. «Si esta noche solo recuerdan una frase», sonrió, «recuerden esta». Hizo una pausa. «Dios nunca se cansa de comenzar de nuevo contigo». Aquella afirmación quedó grabada en miles de corazones, pero todavía faltaba el último momento de la vigilia. No sería un gran discurso, ni una historia más. Sería algo todavía más sencillo: la bendición final. Y, antes de impartirla, el Santo Padre compartiría una última reflexión capaz de acompañar a cada persona mucho después de abandonar aquel estadio. Porque la verdadera misión comenzaría cuando cada uno regresara a su hogar y decidiera vivir, en silencio, aquello que había recibido aquella noche. La fe no termina cuando recibimos una bendición. Comienza cuando decidimos vivirla. El Santo Padre mantenía la mano levantada. Todo el estadio esperaba la bendición final. Sin embargo, antes de pronunciar una sola palabra, volvió a sonreír. Había una paz inmensa en su rostro, como la de un pastor que contempla a su pueblo después de una larga noche de oración. Entonces dijo lentamente: «No quiero que esta sea una noche para recordar». Hizo una breve pausa. «Quiero que sea el primer día de una vida diferente». Aquellas palabras recorrieron el estadio con una fuerza inesperada, porque todos comprendieron que el verdadero desafío no consistía en conservar el recuerdo de aquella vigilia. Consistía en permitir que cambiara su manera de vivir. El Santo Padre bajó lentamente la mano. Miró una vez más las miles de pequeñas luces. Después preguntó: «¿Qué pasará con esta llama cuando lleguen a casa?». Nadie respondió. Él continuó: «Algunos la apagarán». Sonrió. «Es normal». Levantó ligeramente un dedo. «Pero no permitan que también se apague aquello que Dios encendió esta noche en su corazón». El silencio volvió a hacerse profundo, porque todos sabían que la emoción desaparece. Las lágrimas se secan. Los cantos terminan. Los encuentros concluyen. Pero la decisión de seguir a Cristo debe renovarse cada mañana. El Papa respiró profundamente. Después habló con una cercanía extraordinaria. «No intenten cambiar toda su vida mañana». Muchos levantaron la mirada. Aquello era inesperado. Él sonrió. «Empiecen por un solo paso. 1. Nada más. Si hace años que no rezas, una pausa. Habla 5 minutos con Dios. Si llevas mucho tiempo sin abrir el Evangelio, lee una sola página. Si hace meses que no llamas a tus padres, haz esa llamada. Si necesitas pedir perdón, no esperes otro año. Si alguien necesita ser escuchado, regálale tu tiempo». Después añadió con enorme serenidad: «Las grandes conversiones casi siempre comienzan con pequeños actos de fidelidad». Aquellas palabras encontraron un lugar especial en muchos corazones.
porque el enemigo suele convencernos de que ya es demasiado tarde, o de que debemos cambiarlo todo de golpe. Pero Dios trabaja de otra manera, como una semilla, como la levadura, como una pequeña luz. Todo comienza siendo pequeño, y precisamente por eso permanece. El Santo Padre volvió a mirar a Ferran. Tu misión ya no consiste solamente en trabajar. Ahora consiste también en recordar a otros que ningún éxito puede sustituir a Dios. Miró a Carmina. Tu historia ya no pertenece únicamente al pasado. Ahora puede convertirse en esperanza para quien piensa que ya no tiene fuerzas. Después contempló a Cecilia. Tus cicatrices ya no son una vergüenza. Sonrió. Son la prueba de que Cristo puede transformar incluso aquello que parecía imposible. Los tres jóvenes lloraban, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, porque comprendían que Dios nunca desperdicia una historia entregada a Él. El Santo Padre volvió entonces su mirada hacia toda la multitud. Y ustedes, el silencio era absoluto. ¿Qué historia ofrecerán al Señor a partir de mañana? Nadie podía responder con palabras. Aquella era una pregunta destinada al corazón. Quizá algunos volverían a la oración. Otros buscarían el sacramento de la reconciliación. Algunos decidirían reconciliarse con un familiar. Otros comenzarían a servir a los pobres. Cada camino sería distinto, pero todos tendrían el mismo origen: un encuentro con Cristo. El Papa respiró profundamente. Después compartió una última imagen. Cuando era niño, sonrió con ternura. Mi madre solía abrir las ventanas de casa cada mañana. Hizo una pausa. Un día le pregunté por qué lo hacía incluso cuando hacía frío. Volvió a sonreír al recordarlo. Ella me respondió: porque una casa necesita que entre la luz todos los días. El Santo Padre levantó lentamente la vista. El corazón también. No basta con haber recibido luz una sola vez. Cada amanecer necesitamos volver a abrir las ventanas del alma, a la oración, a la palabra, a la Eucaristía, al servicio, al perdón, porque la luz de Dios nunca deja de llamar. Solo espera que abramos. Entonces, el Santo Padre extendió lentamente ambas manos sobre la multitud. Todo el estadio se puso de pie. Muchos se tomaron de las manos, otros abrazaban en silencio a sus familiares. Las velas seguían brillando. Parecía que el cielo entero hubiera descendido sobre aquel lugar. El Papa comenzó la bendición, con voz pausada, llena de amor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Que fortalezca a quienes están cansados. Que consuele a quienes lloran. Que sostenga a quienes han perdido la esperanza. Que enseñe a perdonar a quienes viven con el corazón herido. Y que jamás permita que olviden cuánto los ama. Hizo la señal de la cruz lentamente. Miles de personas respondieron al unísono: ¡Amén! Pero cuando todos pensaban que la vigilia había terminado, el Santo Padre permaneció inmóvil unos segundos más. Miró el inmenso mar de rostros y dejó una última frase, una frase que muchos recordarían durante años. Cuando mañana despierten, sonrió. No se pregunten si Dios sigue con ustedes. Hizo una última pausa. Pregúntense si ustedes caminarán con Él. Y, con esas palabras, el estadio quedó envuelto en un silencio lleno de paz, aunque la historia todavía guardaba un último capítulo, no para añadir una nueva enseñanza, sino para dejar en el corazón de cada persona una invitación que pudiera acompañarla durante el resto de su vida, porque el final de esta noche sería, en realidad,
el comienzo de un camino. Una vigilia puede terminar. Un encuentro con Cristo, cuando es verdadero, continúa transformando toda una vida. Durante algunos segundos nadie se movió. El Santo Padre ya había impartido la bendición. Las palabras finales todavía resonaban en el corazón de todos. Y, sin embargo, nadie parecía tener prisa por abandonar el estadio. Las 40.000 pequeñas llamas seguían brillando. El coro permanecía en silencio. Los voluntarios esperaban discretamente. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse. El Santo Padre contempló lentamente aquel mar de luces. Después sonrió. No era la sonrisa de quien termina un acto. Era la de un padre que ve a sus hijos preparados para comenzar un camino nuevo. Tomó una última vez el micrófono. Su voz fue apenas un susurro, pero el estadio entero permaneció atento. Esta noche hemos hablado mucho sobre Dios. Hizo una pausa. Ahora les pido algo mucho más importante. Miró a cada rincón del estadio. Permitan que sea Dios quien hable a través de ustedes. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, porque el Evangelio nunca fue escrito para quedarse únicamente en los libros. Fue entregado para hacerse visible en la vida de personas concretas, en un padre que vuelve a abrazar a su hijo, en una madre que no deja de rezar, en un joven que decide comenzar de nuevo, en una mujer que encuentra el valor para perdonar, en un anciano que sigue confiando incluso en medio del dolor. Cristo continúa escribiendo el Evangelio con la vida de quienes se dejan transformar por él. El Santo Padre respiró profundamente. Después recordó una frase de Santa Teresa de Calcuta. La pronunció lentamente. No todos podemos hacer grandes cosas. Sonrió. Pero todos podemos hacer pequeñas cosas con un gran amor. Muchos sintieron que aquellas palabras resumían perfectamente todo lo vivido durante la vigilia. No era necesario convertirse en alguien extraordinario. Bastaba con permitir que Cristo estuviera presente en lo ordinario. El Papa continuó. Cuando regresen a casa, escuchen más. Juzguen menos. Perdonen antes. Recen incluso cuando no tengan ganas. Den gracias también en los días sencillos. Y nunca permitan que el ruido del mundo les haga olvidar la voz de Dios. El estadio permanecía completamente inmóvil. Después añadió con inmensa ternura. No tengan miedo de ser diferentes, porque el amor siempre ha sido diferente. El perdón siempre ha sido diferente. La misericordia siempre ha parecido extraña para quienes solo conocen la lógica del orgullo. Pero precisamente ahí comienza el reino de Dios, no con gestos espectaculares, sino con corazones que deciden amar un poco más cada día. El Santo Padre volvió la mirada hacia Ferran, Carmina y Cecilia. Los tres permanecían de pie, con las velas todavía encendidas. Ya no eran simplemente tres personas que habían contado su historia. Ahora eran tres testigos, tres vidas que demostraban que ninguna herida es demasiado profunda para la misericordia de Dios. Ferran había descubierto que el éxito sin Dios nunca llena el corazón. Carmina había comprendido que el silencio de Dios jamás significa abandono. Cecilia había aprendido que el perdón no cambia el pasado, pero sí libera el futuro. Tres historias, una sola verdad. Cristo sigue transformando vidas. El Papa volvió a dirigirse a toda la asamblea. Quizá algunos de ustedes no vuelvan a verme nunca más. Sonrió con sencillez. Pero eso no importa. Una breve pausa. Lo importante es que nunca dejen de encontrarse con Cristo. Porque los pastores pasan, las generaciones cambian, los escenarios desaparecen. Pero el Señor permanece, siempre.
ayer, hoy y por los siglos. El viento volvió a recorrer lentamente el estadio. Algunas llamas comenzaron a apagarse. Nadie intentó encenderlas de nuevo. Ya no era necesario. Todos comprendían el símbolo. La verdadera luz no estaba en la cera. Estaba en el corazón. El Santo Padre dio un último paso hacia el borde del escenario. Miró el cielo. Después pronunció las últimas palabras de la noche, sin elevar la voz, con una paz que parecía abrazar a cada persona presente. Si alguna vez vuelven a sentirse solos, hizo una pausa. Recuerden esta noche. Otra pausa. Pero, sobre todo, sonrió. Recuerden que Dios ya estaba con ustedes mucho antes de que ustedes volvieran a buscarlo. Las lágrimas aparecieron nuevamente en muchos rostros, porque esa era, quizá, la verdad más hermosa de todas. Nunca caminamos hacia un Dios indiferente. Siempre caminamos hacia un Padre que ya nos estaba esperando. El coro comenzó a entonar suavemente un antiguo himno de alabanza. Las voces llenaron lentamente el estadio. No con estruendo, con paz. Las personas comenzaron a abandonar sus asientos. Algunas abrazaban a sus familiares. Otras permanecían unos minutos más rezando en silencio. Muchos se acercaban al sacramento de la reconciliación, donde varios sacerdotes seguían esperando con las puertas abiertas. Otros simplemente levantaban la vista al cielo, como Nicodemo, como Ferrán, como Carmina, como Cecilia, como tantos hombres y mujeres que, a lo largo de la historia, descubrieron que el verdadero amanecer comienza en el instante en que el corazón vuelve a abrirse a Dios. Y así terminó aquella vigilia, no con un final, sino con un envío, porque la Iglesia nunca reúne a sus hijos únicamente para consolarlos. Los reúne para enviarlos nuevamente al mundo, como luz, como sal, como testigos de una esperanza que ninguna oscuridad puede apagar. Y quizá, mientras cierras este video, el Señor también te está haciendo una única pregunta, sencilla pero decisiva. ¿Abrirás mañana tu corazón para caminar con Él? Si tu respuesta es sí, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas noches hayas atravesado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, hoy puede ser el comienzo, porque la misericordia de Dios nunca llega tarde, y su amor jamás deja de buscarte. Amén.